Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que estamos muy contentos de poder dar inicio a esta temporada 2022 de capacitaciones. La verdad es que tenemos una excelente capacitación para dar inicio este año. Uno de nuestros productos insignia, la teja gala o teja metálica. Hoy vamos a hablar sobre su correcta instalación y un poquito sobre el producto, sus ventajas, beneficios y darlo a conocer a profundidad. Esteban, si me ayudas, por favor, pasando la diapositiva. Bueno, para aquellos que no nos conocen, vamos a hablar un poquito acerca de nuestra empresa y lo que estamos aquí. Bueno, tenemos ya 2 años dando estos webinars. La verdad es que es algo que nos llena muchísimo de orgullo poder seguir compartiendo con ustedes estas enseñanzas. Como saben, nuestro objetivo principal es asegurarnos de que ustedes puedan hacer sus trabajos bien hechos, de que puedan usar nuestros materiales y hacer las cosas de la mejor manera, de que sus espacios queden bien. Eso de verdad que es nuestro principal objetivo. Y por eso también es algo que nosotros, a través de nuestros 75 años de historia en Panamá, hemos seguido fabricando. Queremos asegurar que nuestra calidad siempre sea la mejor. Tenemos 3 fábricas en la ciudad de Panamá, nuestra fábrica de techos, de la cual hoy vamos a estar hablando bastante, que está ubicada en el área de la transísmica. Ahí es donde fabricamos, bueno, nuestros techos de zinc, donde también se fabrica la teja gala, donde fabricamos nuestras carriolas que son, bueno, reconocidas por su calidad. También tenemos nuestras carriolas que son las TA, que son de tecnología avanzada, que encajan entre ellas mismas, que es muy importante. Tenemos nuestra fábrica de puertas en el área de la pulida, el crisol, y nuestra fábrica de productos a base de EPS, mejor conocido como foam, donde hacemos sistemas constructivos livianos como el PCH o M2, con el cual se construye y se hacen productos que son aislantes térmicos y acústicos, muy buenos para la construcción en este país. Igualmente tenemos nuestras 13 tiendas a través de todo el territorio nacional, que en el caso de que no hayan visitado últimamente, definitivamente les recomendamos que nos pasen a visitar. Tenemos productos nuevos que hemos estado trayendo. La verdad es que las tiendas las hemos estado metiendo muchísimo cariño, mejorando mucho. Así que bienvenidos a visitar, a ver, para que conozcan lo nuevo que hemos estado trayendo para ustedes. Y bueno, en caso de que prefieran estar desde la comodidad, seguridad de su casa, tenemos nuestros canales digitales remotos, como el WhatsApp, que se ha vuelto un canal muy, muy popular, el 6550-1921. Estamos atendiendo ahí desde las 6 de la mañana. Tenemos personal que le puede contestar cualquiera de sus consultas, puede cotizar, puede comprar, puede hacer todo el proceso fácilmente. Ahí puede decidir si quiere que le hagamos un envío a domicilio, enviamos a todo el territorio nacional, o si quiere retirar en la tienda, también se puede coordinar eso. Así que es muy, muy fácil para cualquiera de su preferencia. También tenemos nuestra tienda en línea, tienda.copsa.com, que está para ayudarle a que usted pueda ver todos nuestros productos de manera muy fácil. Y bueno, como le dijimos, nuestras sucursales, estamos abiertos de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, días de semana, y 7:30 de la mañana a 1 de la tarde los sábados. Así que bienvenidos, cualquiera del canal que sea el más conveniente para ustedes. Estamos aquí para servirles siempre y muy contentos de tenerlos en estas capacitaciones ya por casi 2 años de estar con ustedes. Algunas pequeñas instrucciones antes de iniciar. Si lo pueden ver desde una computadora, siempre es un poquito más cómodo, las diapositivas se ven un poquito más grandes. En el caso de que lo estén viendo en un celular y lo pueden ver de manera horizontal, también van a poder apreciar un poquito mejor las diapositivas. Esta capacitación en particular tendrá un tiempo de 60 minutos. Va a ser una capacitación un poco interactiva. Vamos a ver en vivo algunas prácticas con el experto en la teja gala, el ingeniero Lam, a pedido de muchos de ustedes que querían ver algunas cosas más en práctica real, así que va a ser algo muy interesante el día de hoy. Después de esto tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Si vamos a la próxima diapositiva. El espacio de preguntas y respuestas 100% opcional. Si tienen el tiempo, pueden hacer cualquier pregunta que deseen durante o después de la capacitación en la sección de preguntas y respuestas. Trataremos de responder
todas las posibles. La capacitación también se va a grabar y le vamos a enviar el link al mismo en la tarde, así que van a poder verla nuevamente de querer hacer la misma. Y siempre recomendamos que se queden para las preguntas y respuestas, salen buenísimas aprendizajes de la misma, así que si se pueden quedar y tienen el tiempo, 100% recomendado. Aunque no tengan preguntas, se aprenden muchísimas cosas interesantes. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Vamos a ver varios temas, vamos a aprender sobre los beneficios y ventajas de usar los techos Tejagala, vamos a aprender paso a paso cómo instalar un techo de Tejagala y algo muy importante, sus accesorios correctamente. Tener un techo de Tejagala con los accesorios y usar todos sus accesorios hace toda la diferencia en vistosidad y funcionalidad, es muy importante usarlos. Y también, bueno, cómo dar el mantenimiento preventivo para que ese techo nos dure toda una vida y cómo hacer reparaciones menores a su techo de Tejagala también. Entonces tenemos una grabación muy completa, una agenda que empieza desde qué es la Tejagala, cómo se fabrica, vamos a empezar desde el comienzo, los modelos, los colores, las medidas, todos los accesorios, vamos a aprender a calcular la Tejagala, como dijimos, vamos a aprender a instalarlo paso a paso, los errores comunes, vamos a hablar de tips y muy importante, mantenimiento preventivo y correctivo. Así que tenemos una súper agenda con de verdad la persona que es la mayor experta en este punto en Panamá, y los dejo con esa persona, el ingeniero Esteban Lam de nuestra fábrica Formeta. Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, y a todos ustedes, gracias nuevamente por estar con nosotros en estas capacitaciones desde hace ya 2 años. Gracias, gracias Rafael. Buenos días a todos. Tienes que pasarme el host, Rafa. Va para allá. Muy buenos días, muchas gracias por esa introducción, Rafael. De verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes hoy día. Muy de compartir con ustedes y bueno, poder compartir más que todo los conocimientos, las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años, ¿no? De estos años de aprender y de producir y de vender y de instalar algunas veces también el producto Tejagala en esta mañana. Como le comentó Rafael, vamos a arrancar por el principio, como quien dice. Vamos a hablar primero qué es la Tejagala, ¿no? Como vamos a hablar de Tejagala en el día de hoy, bueno, ¿qué es la Tejagala? Es un techo metálico, básicamente, un techo metálico, pero de gran vistosidad. Eso quiere decir que es mucho más bonito que los techos metálicos tradicionales, los techos ondulados y, digamos, lo que llaman canal ancha, perdón, corrugación trapezoidal. La Tejagala es una teja o un techo metálico que asemeja la teja colonial de arcilla, ¿no? Que tanto nos gusta y que tan bonita se ve en nuestras casas, ¿no? Nosotros fabricamos Tejagala desde el año 2007. A la fecha hemos fabricado más de 4 millones de metros cuadrados de producto, ¿sí? Así que tenemos bastante experiencia, tanto en los materiales, en la fabricación, en la instalación. Hemos estado viendo muchos de estos temas, así que es muy importante para nosotros poderlo compartir con ustedes, como mencionaba Rafael, sobre todo que las cosas siempre queden lo mejor posible en sus productos, en sus casas, en sus recintos. ¿Cómo se fabrica la Tejagala? Básicamente es un sistema que se llama conformado por rodillos, en inglés se llama roll forming, ¿sí? En el cual la Disculpa, materia Esteban, prima nos están diciendo que se escucha un poco bajo, no sé si pudieras hablar un poquito más alto, ajustar el micrófono. Perfecto, perfecto. Vamos a ajustarlo aquí un poquito más y hablamos un poquito más fuerte también. Muchas gracias por la retroalimentación. Gracias. Sí, como les decía entonces, el proceso de conformado por rodillos, exacto, gracias. El proceso de conformado por rodillo de la materia prima, que la materia prima generalmente viene en forma de bobinas, ¿sí? Como ven aquí al final, y pasa, por ejemplo, esta es nuestra máquina principal de Tejagala, donde vemos cómo se le va dando la forma y con una serie de prensas y de corte, entonces se va formando lo que conocemos las gradas, ¿sí? Normalmente el techo metálico se vende por longitud, pero en este caso también lo vendemos o lo llamamos básicamente por gradas. ¿De qué está hecha la Tejagala? Básicamente está hecha de material acero galvanizado y prepintado, ¿sí? La base es acero, es lo que forma todos los techos metálicos, techos de acero. Como ven la lámina chocolate que ven aquí en el centro es lo que conocemos como acero, que es una aleación de hierro y carbón. Ese acero viene recubierto de la fabricación del mismo molino, viene recubierto de una capa de zinc que le da su
su resistencia a la corrosión. Esa capa de zinc, en nuestro caso, utilizamos una capa de zinc G60, es decir, de 0.6 onzas por pie cuadrado, lo que equivale a 180 gramos por metro cuadrado. Y encima de esa capa de zinc, por ambos lados, entonces vienen una o dos o hasta tres capas de pintura. El acero, como les dijo, es un acero comercial ASTM A653 y básicamente viene fabricado, viene con las especificaciones nuestras para entonces formar la teja gala en nuestras máquinas. Esta es una vista de la materia prima, cómo vienen las bobinas y cómo se va desenrollando o sacando de la bobina en la máquina que produce la teja gala. Aquí vemos dos colores, dos de los colores principales, el grafito a mano izquierda y el color terracota a mano derecha. De ambos colores, esto lo vamos a ver más adelante con detalle, de ambos colores tenemos dos versiones, una versión lisa, donde la superficie de la pintura es completamente lisa, y una versión mate, donde la superficie tiene textura, tiene una rugosidad, lo que le aumenta la vistosidad y le hace ver más como una teja de arcilla, Aquí, por ejemplo, vamos a mencionar algunas de las ventajas y los beneficios de la teja gala. La principal ventaja es que se ve muy bien, es un techo que se ve muy bonito, muy bien acabado y que da esa semejanza de teja colonial de arcilla que tanto nos gusta, ¿no? Esta es la primera, digamos, la primera ventaja, que aunque es un techo metálico, se luce muy bonito. La segunda ventaja es que es un techo muy liviano. Al ser un techo metálico, tiene todas esas ventajas de los techos metálicos, en el cual tenemos hasta un 85% menos peso que en el sistema de tejas de arcilla y un 60% menos peso que el techo de fibrocemento. Así que esta es una ventaja crucial en lo que es el sistema de techo, porque toda la estructura puede ser un poco más liviana y tenemos mayor seguridad, menos peso encima de nosotros. La instalación es muy fácil y muy rápida. Como todo techo metálico, la instalación es muy sencilla. Hay que seguir ciertas normas básicas, ciertas recomendaciones, pero en general muchísima gente puede instalar fácilmente y de manera muy rápida el techo metálico, la teja gala en este caso. Y bueno, gran durabilidad, bajos costos de mantenimiento. La materia prima y la capa de zinc que utilizamos nosotros es certificada, o sea que nosotros verificamos nuestra capa de zinc, lo que le da la durabilidad a la materia prima o al producto final. Y esas capas de pintura, también medimos los espesores de capa de pintura para asegurarnos que estamos brindando el producto adecuado para nuestro medio ambiente. Como es una teja, digamos, no tiene la rugosidad que tiene o la superficie que produce el moho, en el caso, por ejemplo, de algunos otros productos, esta es muy poca probabilidad que aparezca moho. Con el tiempo, si hay acumulación de agua y mucha humedad, obviamente sí va a haber aparición de moho, pero demora más en aparecer y es más fácil de quitar también. Es más económico en los sistemas tradicionales, es decir, que un sistema de tejas de arcilla, si comparamos un sistema de tejas de arcilla para que se vea igual al que estamos haciendo, al que ofrecemos con teja gala, nuestro sistema es mucho más económico, tanto en el peso, por el peso de la estructura, como en el costo por metro cuadrado del mismo sistema en sí. Aquí vemos algunos ejemplos. Esta es una residencia en el Valle de Antón, un gazebo, muy bonito. Algunos de los aspectos técnicos básicos que debemos conocer, son datos un poquito técnicos, pero son importantes que los manejemos. La longitud de la grada, ¿sí? el largo de esa grada que vemos allí, el escalón, digamos así, es de 38 centímetros, es decir, 15 pulgadas aproximadamente. El ancho útil de la teja es 1 metro, es decir, que si yo quiero cubrir una área de 5 metros de largo, voy a necesitar 5 tejas o 5 láminas. Aunque la lámina tiene más de 1 metro de ancho en total, la medida total, eso, digamos, son pedazos que cubren las tejas de los lados. El ancho útil de ella es de 1 metro. El espesor estándar del material es calibre 26, 0.45 milímetros, el acero base. Encima de eso están las pinturas. Y pesa menos de 5 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? La longitud máxima disponible, recomendamos no hacerla más de 16 gradas porque el material se vuelve un poco flexible, tiende a doblarse y puede generar problemas durante la instalación. Así que ahí recomendamos utilizar siempre, si hay techos muy largos, utilizar 2 o 3 láminas enganchadas una contra la otra. Es muy sencillo el enganche, no se pierde nada de material
y es muy fácil de acoplarlos durante la instalación. Algunos modelos y medidas que tenemos en inventario disponible en las tiendas Hopsa. Fíjense aquí algunos de los colores que tenemos en inventario. Tenemos el color rojo tradicional, el color, digamos que del mismo color del techo rojo tradicional, el color terracota, que es el color arcilla, pero en acabado mate y en acabado esmaltado. El que llamamos esmaltado es el que es como brillante, o sea que es liso, y el que llamamos mate es que tiene cierta rugosidad superficial, lo cual le da esa apariencia de teja de arcilla. Y también tenemos el color grafito en inventario, que es este color chocolate que tanto gusta y que es muy bonito en las residencias sobre todo, ¿no? Esos son colores que tenemos, o digamos, material, producto que tenemos disponible en las tiendas, en esos largos de gradas que ven ahí, 2 gradas, 3 gradas, 6 gradas, 8 gradas, esos son diferentes largos de gradas, con los cuales uno va haciendo las combinaciones para lograr el largo del techo que queremos cubrir. Además de eso, tenemos otros colores, que lo vamos a ver ahora con más detalle, cuando hagamos la interacción acá. Vamos a ver otros colores como el verde también, algunos tenemos un color tono verde muy bonito, el terra antiguo o terracota antiguo que asemeja un color de arcilla envejecido, ¿sí? No con moho natural, sino con una pintura más oscura que hace ver como si estuviera envejecido y que lo hace ver muy bonito. También tenemos el color arena antiguo, que es el equivalente al terra antiguo, pero en versión clara, un color crema con vetas así, chocolates más oscuras, muy bonito también. Y el color grafito mate, que es el último color que hemos añadido a nuestra paleta de colores, donde el color liso chocolate tiene textura, ¿sí? Y hace ver la rugosidad superficial del material. Vamos a hablar hoy mucho sobre los accesorios también, porque los accesorios son muy importantes en la instalación, en la aplicación de este producto, de la teja gala. Como pueden ver en este diagrama, tenemos la teja, digamos esta teja es de 4 gradas, 1 metro de ancho, siempre 4 gradas de largo, cada grada 0.38 metros. Y tenemos aquí algunos de los accesorios, estos no son todos, pero aquí vamos a empezar a verlos para identificarlos y poder llamarlos correctamente durante la presentación. Tenemos el cierre inferior, que es esta pieza pequeñita que tiene esas ondas en la parte de abajo. Eso permite cerrar las aberturas y que no pasen alimañas entre la carriola y la abertura del techo. Igualmente tenemos el cierre superior, que cierra los agujeros entre la teja en la parte superior y el caballete, que es el que vemos acá arriba. El caballete es el que le da la forma superior que asemeja a las tejas que se ponían en la parte horizontal del caballete. La tapa del caballete para los extremos, para dar un poquito de vistosidad allí. Y muy importante este accesorio que ven aquí, el canal de inicio lateral. No es muy conocido, por eso lo enfatizo. El canal de inicio lateral es como una moldura que entra lateralmente a la teja, ¿sí? Entra del lado así, y le da volumen al techo. Es decir, que ya no vemos solamente una línea de la teja con las gradas, sino que vemos una línea recta y gruesa, es como de 2 pulgadas de grueso, lo cual le da volumen al techo y aumenta muchísimo la vistosidad del techo, sobre todo en los laterales porque el techo es delgado, o sea, el techo es delgado y con eso logramos una línea, uniformidad en el borde y volumen en el techo, para que no se vea solamente como una línea con las gradas, sino un volumen, una línea gruesa, digamos así. Este accesorio se los voy a mostrar ahora a continuación en unos minutos para que lo identifiquemos bien y cómo ponerlo. Ese accesorio inclusive se puede usar con otros techos metálicos, no es exclusivo de la teja gala. Con la teja gala es como mejor funciona porque es muy complementaria con él, pero también se puede utilizar en techos tradicionales ondulados y canal ancho, F2 y F3. Aquí ven otra vistazo de una casa con mayor cantidad de accesorios o con algunos accesorios adicionales. Los que ya mencionamos, el canal de inicio lateral, fíjense que lo ven aquí en el borde de la casa, que le da ese grosor, digamos así, perdón, al borde del techo, y permite que se vea uniforme y nítido el acabado. El caballete, que se puede poner tanto en la parte horizontal, la lima alta de la casa, en el caballete en sí, en la cumbrera, como se llama también, o también se puede poner en las limas altas, es decir, cuando el techo va en caída, por ejemplo, un techo de 3 caídas, en las limas altas, en los bordes superiores, ahí también se pone el caballete para lograr el acabado, ese de acabado de teja de arcilla. Tenemos también, por ejemplo, los cierres superior e inferior, ya los mencionamos y más adelante lo vamos a ver en más detalle. Uno que es importante y que se ve muy bien en esta foto es aquí en la sección donde caen los dos techos, donde se encuentran los dos techos cayendo, va lo que se llama el canal lima-onda. El canal lima-onda es una canal, ¿sí? En diagonal así, triangular, que recoge el agua de los dos techos que vienen cayendo en el punto donde se encuentran. Ese accesorio es muy importante y es uno de los primeros. Si tienen una casa o una aplicación que lleva ese tipo de techo,
Es muy importante que esa canal lima onda se debe poner al inicio, inclusive antes que las tejas, porque tiene que quedar por debajo, por la parte inferior. Ahora les voy a explicar un poquito cómo funciona eso y cómo va con la tapa canal lima onda, porque ella lleva esta moldurita que ven aquí arriba, aquí abajo, perdón, que dice tapa canal, es como una moldura que tapa entonces la parte superior de la teja y le da el acabado nítido para que se vea impecable. El otro accesorio que nos hace falta aquí es el flashing. El flashing también lo tenemos en los colores teja gala, sobre todo el terracota, y es una pieza metálica generalmente en forma de ángulo, ¿sí? De dos lados, que sirve para sellar la parte del techo cuando pega con una pared. Cuando el techo pega con una pared, ahí necesitamos poner un flashing para que el agua que pega en la pared no se meta o se filtre entre la pared y el techo. Ahorita también les voy a mostrar, por eso es importante que esta sesión hoy vamos a ver cómo se aplica un poquito algunos de los productos aquí en vivo, ¿no? Vamos a hacer el esfuerzo. Otra pequeña vista, estas casitas las tenemos en nuestras tiendas, algunos la deben haber visto. Es un muestrario, digamos, muy sencillo de los diferentes accesorios más importantes de la teja gala. Aquí pueden ver que esta es una sola teja o una sola lámina de 2 gradas. Este borde que está aquí es el canal de inicio lateral, que es muy importante, lo que les decía hace un rato. Él agrega volumen al borde del techo y lo hace ver muy bien, sobre todo desde la vista, desde el suelo, ¿sí? El caballete, el cierre superior y el cierre inferior, en la tapa del caballete en la parte superior. Y aquí hay un elemento adicional que no habíamos visto anteriormente, que son las canales. Tenemos canales estandarizadas que funcionan del mismo color de la teja gala. En este caso es una canal estándar que también está disponible en las tiendas en diferentes largos, en 10 pies, en 20 pies de largo. Tenemos esquineras disponibles. Estas esquineras, cuando hay que hacer un ángulo, que ya vienen formadas y simplemente se acoplan con la parte recta de la canal. Tenemos los ganchos que soportan la canal. Esta es una canal que se monta, digamos, después del techo, porque va guindada de la parte de arriba del techo, así que se puede poner después. Es una canal pequeña para aplicaciones, digamos, residenciales pequeñas o medianas, pero que funciona muy bien y se ve muy bonita con el acabado de la teja gala. También tenemos segmentos con bajantes, es decir, que tienen la salida para el tubo de PVC de 3 pulgadas en esa posición. Vamos así aquí a hacer nuestra primera encuesta del día de hoy. Vamos a ver, esto es con un quiz rapidito aquí para ver cómo nos está yendo con la presentación. Les voy a lanzar la primera encuesta ahora mismo y les agradecemos que nos respondan. Adelante. Dice la primera pregunta, la primera encuesta del día de hoy. El sistema teja gala pesa 85% menos que la teja tradicional. Tiene menor probabilidad de aparición de moho. ¿Es más económico que los sistemas tradicionales o todas las anteriores? Vamos a escoger, a ver, ¿cuál les parece que es la mejor respuesta? ¿Qué les parece en esta encuesta? Muchas gracias por la respuesta. Estamos teniendo muchísimo feedback. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos adicionales. Muy bien, muy bien. Esta es una pregunta un poquito capciosa, pero veo que la mayoría están prestando muchísima atención y les agradezco por todas esas respuestas. 5 segundos más. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar la encuesta en 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos la votación y les comparto los resultados. Todas las respuestas eran correctas, pero digamos todas las anteriores, como todas eran correctas, la mejor era todas las anteriores. Realmente la teja gala pesa 85% menos que la teja tradicional, eso es un hecho. Tiene menor probabilidad de aparición de moho, sobre todo si le damos un poquito de limpieza, evitamos que se acumule el agua y no va a aparecer esto. Y es más económico que los sistemas tradicionales, sobre todo cuando la comparamos con algo que se vea similar, que es, por ejemplo, la teja de arcilla. Así que muchísimas gracias por participar en esta primera encuesta. Vamos a cerrar Esteban, aquí. Aprovecho nada más un segundito. Hay algunas personas preguntándonos si vamos a compartir esta presentación. Nada más les confirmo que efectivamente también le vamos a mandar el link para que la puedan ver, y a otras personas preguntándonos acerca de los certificados, de las certificaciones pasadas que hemos hecho. También ya todas están en las sucursales para que las puedan pasar a buscar. Por último, Esteban, algunas personas todavía nos dicen que aunque se escucha mejor, todavía se escucha un poquito bajo. Por favor, ahí sí puedes nada más poner el micrófono un poquito más cercano y hablar un poquito más alto, te lo agradeceríamos.
Gracias, Rafael. Sí, es muy importante. Esta presentación la van a poder revisar después con calma. Y aquí damos muchos tips que son importantes tratar de aplicarlos en las instalaciones y en la selección de productos, ¿no? Esto es una guía, digamos así, para la selección del producto, para la instalación correcta. Y después con calma la pueden ver y es muy importante que la van a poder compartir posteriormente. Vamos a continuar acá. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo calcular un techo de tejagala, ¿sí? Cómo calcular un techo de tejagala. Vamos a hacer algunos lineamientos básicos generales. Digamos que no vamos a salir aquí con la lista de materiales para irlo a comprar, pero le va a faltar poco para eso. Así que no se preocupe, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Lo primero es identificar, bueno, cómo es la casa o el techo que voy a colocar, ¿no? El techo que voy a poner cuál es mi aplicación, digamos, un techo de una agua, que el techo va hacia un solo lado, o un techo, perdón, un techo de dos aguas donde tenemos caída hacia ambos lados, ¿sí? En el caso de una agua puede ser un alero también, no necesariamente es una habitación que vamos a ponerle techo, sino que puede ser un alero también, o puede ser la entrada de la casa, un alerito. Está el sistema de dos aguas y el sistema que puede ser de 3 a 4 aguas, este que vemos aquí, las dos, digamos, las dos opciones esas, y si es un gazebo cuadrado, por ejemplo, puede terminar en punta, o si es un gazebo rectangular, puede terminar en una parte recta de un lado. Se convierte a 3 aguas cuando uno de los 4 lados, digamos, no tiene caída, sino que hay una pared allá, por ejemplo, y entonces en ese caso es de 3 aguas. Pero es básicamente el mismo tipo de techo. Y hay otros sistemas en los cuales hay combinaciones, ¿no? Como estos que ven acá entonces, donde tenemos intersecciones, digamos así, de los techos, y tenemos las famosas limas bajas, que son la intersección o donde chocan los dos techos que vienen en caída, ¿sí? Eso es lo que conocemos como una lima baja o una lima honda, muy importante. El primer paso, digamos, o lo primero que tenemos que hacer después de tener nuestra casa, nuestro sistema de techo identificado, es ver las dimensiones. Este es un ejemplo muy sencillo, este que vemos aquí. Hay dos dimensiones principales, la dimensión C y la dimensión L, que son, digamos, el largo total de la lámina, que es L, y la longitud total del largo del recinto o de la casa, que es la dimensión C. O sea, cuántas láminas vamos a necesitar. Por ejemplo, lo primero sería saber de qué largo va a ser mi techo, mi lámina de tejagala, la longitud L. Yo agarro la longitud L, por ejemplo, si mide 4 metros, lo divido entre la longitud de cada grada, que es 0.38 metros, y eso en este caso, en este ejemplo en particular, da 10.5. Lo puse a propósito que diera con decimales para decirles que entonces nos vamos a una grada adicional, y entonces si hay que hacer algún corte, se hace el corte en sitio, cuando haya que hacer el corte. Siempre es irnos a un poquito más porque si no el techo va a quedar muy corto. Ahora, si tomamos la medida y dejamos un poquito la abertura arriba del caballete, vamos a tener una medida bastante exacta de lo que necesitamos. Eso es para la longitud de la lámina. Y eso si tenemos ya como quien dice, si vamos a cambiar un techo o si vamos a ponerle el techo tejagala a una estructura ya existente o que la estamos construyendo y podemos medir esa longitud, es muy sencillo, dividimos entre 0.38, ahí sacamos la cantidad de gradas de cada lámina. En el segundo caso o el segundo cálculo que tenemos que hacer aquí es la cantidad de láminas que necesitamos para cubrir todo ese lado del techo. Por ejemplo, si la distancia C es 12.5 metros, ¿sí? Que la casa de ese lado mide 12.5 metros, entonces como cada lámina mide 1 metro, entonces directamente necesitaríamos 12.5 láminas, pero tendremos que irnos a una más para poder cubrir el pedazo adicional, así que serían 13, ahí hay un errorcito, dice 13 grados, son 13 láminas en esa longitud del techo, ¿sí? Serían 13 láminas de 11 gradas, en este caso, en este ejemplo particular que estamos viendo aquí. Es muy sencillo, es cuestión de identificar claramente cada uno de los segmentos del techo. Aun cuando el segmento del techo tenga cortes, vamos a irnos entonces a la lámina más larga para poder calcular la que cubra el resto, ¿sí? Esa es, digamos, la primera parte. Algo muy importante o una recomendación muy importante para el tema de la pendiente del techo. Nosotros en el sistema tejagala recomendamos por lo menos un 25% de pendiente. Es recomendado, se puede hacer con menos, pero para que su techo se vea óptimo, en óptimas condiciones y con la mayor vistosidad posible, recomendamos 25%. Se puede poner más todavía, 30 hasta 35% y mejora muchísimo porque se ve más la aplicación de la teja de frente a la vistosidad, ¿no?
¿cómo se define, digamos así, la pendiente? Para que aprendamos un poquito solo para definir cómo es. En esta tablita que ven aquí, ustedes ven el porcentaje de pendiente, ¿sí? Desde 2%, por ejemplo, hasta 35%. Esto a cuántos ángulos, a cuántos grados, perdón, equivale el ángulo ese de inclinación, el ángulo entre la horizontal y el techo. Ese es el ángulo de inclinación que está allí. Y diríamos aquí lo que sería la altura H de la inclinación, digamos así, la altura que crece en el centro, en la cumbrera. Si el ancho A es 1 metro, asumiendo que es 1 metro, acá sube 2 centímetros para lograr un 2%. Si el ancho es 1 metro y subimos 35 centímetros, tenemos 35% de pendiente. Eso es lo que nos dice esta tablita. Ahora, lo más importante de esta tabla es el largo L, este que vemos aquí, porque es el que nos dice el largo real de la lámina que vamos a necesitar para la parte de arriba. Es decir, que antes de yo poder construir, antes de construir inclusive puedo tener qué largo van a ser esas láminas, si sé cuál va a ser el ancho de este que está aquí y cuánto va a ser el alto de este que está acá. Eso, ahorita vamos a ver un cálculo, un ejemplo para ver cómo se calcula. Es muy sencillo, es más sencillo de lo que parece. Si ya tenemos un techo construido y no sabemos cuánto es la pendiente y nos interesa conocer cuánto es la pendiente, podemos hacer este pequeño ejercicio con un nivel de construcción. Ponemos el nivel horizontalmente, que toque la punta del techo, y medimos la distancia que hay aquí, por ejemplo, en un punto dado, puede ser aquí en la mitad del nivel o en el extremo del nivel, donde sea más fácil, y dividimos, con esta tablita que está acá abajo, podemos sacar, déjenme mover aquí un poquito, sí. Podemos mover entonces, por ejemplo, podemos sacar el porcentaje de pendiente, por ejemplo, si H es 2,5 pulgadas, dividimos 2.5 entre 12, que es el largo horizontal, y sabemos en este caso que es una pendiente de 20.8%. Este es un ejercicio sencillo para determinar el porcentaje de pendiente que tiene su techo existente, ¿no? Y con eso pueden sacar el cálculo, digamos, teórico de cuánto sería el largo de la lámina. El ejemplo que les había prometido, por ejemplo, si quiero un techo tejagala con 25% de pendiente y tengo un ancho de 5.5 metros, según esta figura que está aquí, ¿cuál es el largo L de la lámina que necesito? ¿Sí? Esa es la pregunta, digamos. Yo tengo un techo de 25% o quiero ese techo, lo quiero hacer con la recomendación, tengo el ancho este, entonces puedo sacar de la tabla anterior que en la pendiente de 25%, por eso les decía que es muy importante que después pueden regresar el video y verlo con calma, y de esta tablita que está acá, pueden regresar, y de la pendiente de 25% se tiene un largo de 1.031 metros por cada metro del ancho. Entonces multiplicamos 5.5 metros por 1.031 y nos da que el largo de la lámina es de 5.67 metros. Ese largo ya entonces lo podemos dividir entre 0.38 y saber cuántas gradas equivale para comprar la teja que necesito para el techo. Este es un ejemplo muy sencillo que podemos utilizar y pueden después regresar con calma, ver las tablitas y ver cómo funciona para el cálculo. Luego que tenemos o ya tenemos una idea de cuántas son las láminas, también necesitamos saber cuántas carriolas necesitamos. Y es importante, lo menciono en esta presentación, el tema de las carriolas, porque un punto importante de la teja gala es que necesita las carriolas un poco más cercanas que en el techo tradicional. En el techo tradicional, ondulado y trapezoidal, por ejemplo, canal ancho, se utilizan longitudes entre 90 centímetros o 1 metro de separación de carriolas. En la teja gala necesitamos 0.76 metros, es decir, 76 centímetros de separación entre las carriolas. Eso significa que cada 2 gradas debemos tener una carriola de apoyo para que funcione de la mejor manera posible la teja gala y no haya hundimientos ni haya ningún tipo de fallas en el techo. Según este ejemplo mostrado que tenemos aquí, tenemos una longitud de 6 metros en esta distancia de acá. Este ejemplo es diferente al anterior. 6 metros mide este lado de acá. Y como vamos a tener 0.76 metros entre carriolas, dividiendo 6 entre 0.76 nos da 7.9. Eso significa que vamos a tener casi 8 espacios diferentes. Como tenemos 8 espacios, necesitamos la cantidad de espacios más 1 es la cantidad de carriolas. Así como está aquí, 8 más 1 carriola necesitarían para ese lado 9 carriolas para separarlas con la distancia de 0.76 metros que hemos hablado. En el otro lado es cuestión de saber el largo total de la casa para entonces tener el largo de la carriola que necesitamos. En este caso, el largo de las carriolas es de 8 metros. En este ejemplo, haciendo el resumen, necesitaríamos
De cada lado, 9 carriolas de 8 metros para poder colocar nuestra tejagala de manera adecuada. Es muy importante esto, porque si no ponemos las carriolas, en las posiciones correctas, la tejagala puede tener problemas de funcionamiento, o cuando están caminando en el techo, entonces no pueden apoyar bien la teja y puede haber algún tipo de problemas de instalación. Así que esto es muy importante. Ahora vamos a empezar a ver un poquito sobre la instalación del techo tejagala. Como ya hemos visto hasta ahora, ya sabemos qué es la tejagala, cómo está hecha, cómo está fabricada. Hemos visto cómo podemos seleccionar los materiales. Ahora vamos a ver cómo se instala. Esto es unas recomendaciones muy generales también, pero muy efectivas para que su techo tenga el mejor resultado posible. Como todos estos trabajos, lo más importante siempre es el tema de seguridad. Aquí estamos hablando de trabajos en altura, donde va a haber gente trepada en escaleras o trepadas en la parte del techo. Hay que tener mucho cuidado, asegurar las escaleras, asegurar que no haya sitios resbalosos. Así que es muy importante mantener la seguridad en todo momento. Lo que menos queremos es un tipo de accidente, sobre todo en el manejo de altura, ¿no? Para el trabajo en sí es importante que tengamos nuestras herramientas o nuestro equipo de protección personal, los guantes, lentes de seguridad cuando estamos haciendo corte, protegernos del sol y de la intemperie, botas o zapatos apropiados, y las herramientas de trabajo apropiadas también. Un buen taladro, atornillador, en el caso que estemos colocando el tornillo de techo. Es muy importante eso, y ahora lo vamos a mencionar más adelante. Las tijeras de corte de hojalatería son muy, muy importantes, porque son herramientas que fueron diseñadas para estos trabajos de techos, ¿sí? Los trabajos de techo son trabajos básicamente de hojalatería. Los trabajos de un techero, por ejemplo, es un trabajo que incluye, claro, la parte de la estructura, soldadura y otro tipo digamos, de acciones, pero cuando vamos a hacer los acabados, los accesorios, necesitamos herramientas de hojalatería. Si podemos lograr herramientas, tijeras eléctricas, pinzas de paleta, todo este tipo de herramientas de hojalatería, son muy importantes tenerlas a mano. El paso 1 para, digamos, la instalación, obviamente, es tener nuestra estructura, nuestras carriolas en la posición correcta. Tenemos que asegurar ahí con el soldador que las carriolas, es muy importante que queden niveladas, la parte de arriba de la carriola, que queden todas al mismo nivel para que no haya, digamos, huecos. En un momento dado, si una carriola queda más abajo que la otra, en ese momento no va a llegar bien la teja en ese punto. Así que es muy importante tener esas carriolas en buena posición, a la distancia de 0.76 metros y a nivel toda la parte de arriba de las carriolas. Eso hay que asegurarlo desde que estamos haciendo la estructura, porque si un tubo quedó más abajo que el otro, entonces tenemos que calzarlo para que llegue a la posición correcta. Y eso lo saben hacer muy bien los soldadores, la gente que se dedica a estructuras, pero es importante que estemos viendo esos detalles nosotros como los que vamos a ser los usuarios finales de la residencia. Por ejemplo, hay un punto muy importante aquí en la ubicación de las carriolas. Hemos dicho que la separación de las carriolas es de 0.76 metros. Esto es de la segunda carriola en adelante, como vemos aquí. En la primera carriola, o digamos, el primer espacio, puede haber dos opciones que nosotros recomendamos. 61 centímetros si el techo en ese borde no lleva canal, y 68 centímetros o 0.68 metros si el techo lleva canal. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo voy a poner canal, yo voy a necesitar posteriormente espacio para meter la mano y limpiar esa canal, que se van a acumular hojas, se acumula suciedad en nuestros ambientes, hay todo tipo de suciedad y de hojas que caen de los árboles, aunque estén lejos, ellas caen en los techos y van a dar a las canales. Entonces, si yo voy a poner canal ahí, o pretendo poner canal en el futuro, aunque no la ponga de una vez, entonces vamos a dejar 0.68 metros entre las dos primeras carriolas. 68 centímetros. De ahí en adelante, 76, como dijimos anteriormente. ¿Por qué 0.68? Porque esto permite que la teja vuele un poquito, pero que no tape completamente el tamaño de una canal estándar, digamos, que va en el frente del techo. Eso es importante, dejar ese espacio allí para que podamos después darle mantenimiento, meter la mano y limpieza, porque a veces el techo queda tan tapando la canal o tan al borde de la parte externa de la canal que no podemos meter la mano y es un lío limpiarla. Se tapan los bajantes, tenemos desborde de las canales y es porque está obstruida por hojas y otra suciedad. Si yo no voy a poner canal nunca, no quiero poner canal en ese borde, porque no me importa, es una parte que no necesita canal, entonces puedo darle inclusive menor separación, 0.61 metros. Es decir, que la teja sobresalga un poquito más y en ese caso no pasa nada. Igualmente, la puedo dejar sin canal con 0.68, pero entonces se va a ver muy larga
digamos, el borde del techo. Como les mencioné, los siguientes espaciamientos sí se mantienen a 0.76. Es solamente tener cuidado en ese primer espacio, porque a veces ponemos la canal allí y después no tenemos espacio para dejarla, ¿no? Y no podemos ponerlo a 0.76 el primer espacio, porque entonces queda muy al borde de la carriola o de la fascia, la primera grada. Así que hay que dejarle un poquito de vuelo, como quien dice, esa primera grada, un poquito de vuelo más allá de la carriola. En la parte superior hay que tener cuidado también, en la cumbrera, digamos así, o en el caballete, hay que tener cuidado porque vamos poniendo las carriolas a 0.76 y puede darse el caso de que nos quede un espacio adicional de menos de 0.76 en la parte de arriba, como vemos aquí. Aquí tenemos que asegurarnos en ese caso de poner otra carriola adicional para dejar entre 20 y 25 centímetros de espacio para el caballete, para que el caballete se pueda poner bien en la parte de arriba. Es decir, que si en el último espacio nos está quedando 50 centímetros, tengo que poner una carriola adicional allí, adicional a la que puse para lograr los 0.76 metros. Esto es más que todo un cuidado cuando medio se va repartiendo la carriola. Es algo que podemos hacer el cálculo en un papel, lo vamos dibujando y vamos sacando la cantidad de carriolas que se necesitan. Algunos de los accesorios que se deben poner al inicio, digamos así, porque tenemos la estructura de la carriola, estamos instalando, recuerden, estamos haciendo la instalación, tenemos la estructura ya con las carriolas en buena posición, todas niveladas, todas en buena onda, entonces vamos a empezar a poner algunos accesorios que es recomendable ponerlos antes de iniciar. Por ejemplo, el canal de inicio lateral, el que les dije hace un rato, es opcional, pero muy recomendado porque le da esa vistosidad al borde del techo. Se utiliza en techos de 2 aguas y se instala antes que las láminas, se puede instalar antes que las láminas, algunas personas los ponen después también, pero bueno, eso más que todo, si tienes experiencia lo puede poner después. Si es, digamos, está principiante poniendo teja gala, recomendamos usarlo de guía también en el borde, ¿no? Porque una cosa muy importante del techo y de las carriolas es que deben estar alineadas, tanto la parte de arriba como la misma estructura del techo tiene que estar cuadrada, rectangular si es rectangular o cuadrada si es cuadrada, que los ángulos en las esquinas sean a 90 grados y no tengamos una cosa torcida, porque si no, entonces las tejas van a quedar torcidas también. Entonces es muy importante la estructura para que el techo tenga su vistosidad adecuada. Este canal de inicio lateral, como les expliqué hace un rato, se pone aquí en el borde de la teja, también se puede poner contra un muro, como si fuera un flashing, contra una pared, digamos así, como si fuera un flashing, sobre todo si ese flashing, si viene en caída, porque él ayuda también a sacar el agua y le da esa moldura que se necesita en el borde. Ahí en la parte de arriba, donde se pega con la pared, se puede sellar con algún sellador especial adecuado ahí para los dos materiales diferentes y evitar la filtración. Y muy importante en este accesorio es que le da ese volumen y maximiza la belleza. Fíjense aquí en el dibujito de dónde van los puntos, en los bordes exteriores del techo. Es muy importante. Otro accesorio que se puede poner al inicio, es decir, antes de poner las tejas, si existe o si tenemos una lima honda o una lima baja, como esta de la foto, entonces necesitamos poner el canal lima honda, que es esta pieza que vemos aquí y que va por debajo. Generalmente ya no se ve, después que ponemos las tejas, ella no se ve porque ya queda por debajo, pero sí es importante porque es la que recoge el agua de esa parte. Ahí va a correr el agua bastante y eso es importante que desaloje. Es como una canal, ¿sí? Digamos una canal especial que no ocupa mucho espacio. Algunos proyectos yo he visto que hacen efectivamente una canal lima honda más grande. Eso también funciona, pero bueno, nosotros tenemos nuestra opción acá, que es mucho más sencilla y más fácil de colocar. Otro accesorio que pudiera ponerse al principio, digamos si lo van a usar, es el cierre de teja inferior. El cierre de teja inferior es esta pieza con estos saques curvos que funciona para tapar las aberturas que quedan entre la carriola del frente y la teja, ¿sí? Ahí quedan unas aberturas por la ondulación del techo, quedan esas aberturas ahí. Y con esta pieza evitamos que pasen ratones, ardillas, que tantas hay por ahí, y animales de mayor tamaño que nada se pueda meter por esa parte, esa sección. Este accesorio es sobre todo recomendado si en esa parte usted va a tener cielo raso o va a tener, es una parte interna de la casa. Eso es muy importante cerrarlo allí para que no se le meta nada arriba del cielo raso. Algunas personas, si este es un alero, que es una parte exterior de la casa, no tiene cielo raso y digamos que de la pared hacia adentro todo está retaqueado, no hay posibilidad que se meta nada, entonces digamos que es opcional ponerlo, se puede dejar sin cerrar esa abertura. Pero si usted va a tener un cielo raso en esa parte, le recomendamos que pongan esta pieza. Y en este caso hay que, digamos, tener la precaución de ponerla al inicio o en conjunto con las láminas, porque van a ir, ellas se necesitan poner primero, atornillarla a la carriola y luego la teja
la lámina cae encima de las curvas para cerrar el espacio. Si se dan cuenta, ellos tienen unos agujeritos que permiten el paso del aire, así que permiten la ventilación cruzada por el aire caliente que hay ahí. Es muy importante para que salga el aire caliente, salga la humedad también, que se acumula a veces en la parte de ático, ¿no? Debajo de los techos. Así que es bien importante. Recapitulando, ponerla en la parte donde tenemos cielo raso. Es bien importante. Ahora cuando veamos acá práctico también lo vamos a volver a mencionar. Digamos, cuando ponemos esos accesorios que hay que tener cuidado y ponerlos al inicio, podemos empezar a poner nuestras láminas. Las láminas de teja gala se instalan viendo desde el suelo hacia el techo, se instalan de derecha a izquierda, así como lo ven aquí con esa numeración que está ahí, 1, 2. Normalmente si el techo es corto, yo puedo poner una sola lámina de arriba hasta abajo, pero en el caso que el techo sea más de 10, 12 gradas, inclusive 13, 14 grados, lo podemos dividir en 2 grados. Si es más de 15 grados, definitivamente lo tenemos que dividir. En una puede ser una larga y una corta. Pero sí es importante que se coloquen las láminas de derecha a izquierda. Las primeras láminas son críticas para lograr la instalación correcta. Es decir, tenemos que asegurarnos que esa primera lámina y las 2 o 3 siguientes estén muy bien alineadas, estén rectas, estén alineadas con la estructura y que la estructura esté alineada también. Así que es muy importante esa parte, ¿no? Tenemos que agarrar, generalmente agarramos de referencia para la instalación la parte de abajo de la carriola. Esa es la referencia más sencilla, más cuando uno está trepado ahí arriba, lo más fácil es agarrar la referencia de cuánto sobresale la teja por afuera de la carriola, ¿sí? En la parte de abajo, y ahí tenemos que ir con la cinta midiendo y ajustando la distancia. Lo recomendable es que ponemos un par de tornillos en la parte de arriba, ahora les voy a mostrar cómo ponerlo más o menos o dónde se ponen, poner un tornillo en la parte de arriba para tener que la lámina se pueda ajustar, poner la segunda lámina con otros 2 tornillitos ahí y que todavía tengan flexibilidad para ajustarla. Cuando usted está seguro que está en la posición correcta, entonces procede a asegurarla con los demás tornillos. Pero siempre asegúrense que la primera, la segunda y hasta la tercera lámina, cuando las vamos poniendo ahí, queden bien cuadradas y alineadas y que ocupen el espacio que deben ocupar. Porque a veces se quedan un poquito montadas hacia los lados o las tiene que abrir porque la carriola quedó, el borde acá quedó abierto. Hay que tener cuidado con esa parte. Si la carriola del borde está, digamos, torcida o tiene una panza o digamos que no está alineada, no está escuadra, entonces ahí va a haber que buscar una solución con un flashing adicional para tapar esa parte. O si se puede arreglar en ese momento, ahí se van a dar cuenta y lo van a tener que arreglar. Así que importante esas primeras láminas, es crucial iniciar bien la instalación. Aquí un poquito más sobre la colocación de las láminas, el traslape longitudinal, es decir, a lo largo, cómo se van poniendo, y el traslape lateral, o sea, cómo enganchan las láminas enganchan muy fácilmente una con la otra. Ahora les voy a hacer una pequeña demostración acá. Ella no tiene ningún tipo de pérdida de material porque la teja de abajo engancha con la de arriba, de esa forma, y así no hay ningún tipo de desperdicio. Lo que sí es importante es que ese traslape se haga encima de una de las carriolas. Eso es bien importante. Una anotación aquí muy importante, si ven hay un dibujito donde hay tornillos arriba y tornillo abajo. Generalmente recomendamos que el tornillo, si se pone arriba, no se ponga en el centro de la ondulación, ¿sí? Porque esa parte es bastante flexible y si lo aprietan mucho se hunde. Utilizar un poquito hacia un lado, que tiene un poquito más de resistencia, y obviamente tampoco sobreapretarlo porque se va a hundir el material. También se pueden poner en la parte de abajo, sobre todo a veces es necesario para asegurar que la teja quede en la posición correcta. Cuando aseguramos la teja con un tornillo abajo, ella no se va a mover. O sea, es muy confiable que no se mueva porque ahí tengo metal de la carriola con el metal de la teja y el tornillo no deja que se mueva. Si pongo un tornillo arriba para verificar la medida inicial, entonces puedo tener problemas de que se me mueva un poco y es porque es flexible. Así que hay que tener cuidado con eso. No tengan miedo de poner tornillos abajo, que siempre y cuando sean buenos tornillos, como los tornillos que suministramos nosotros, inclusive que son del color del material, en este es el caso del tornillo terracota. Perdón. Muy importante que el tornillo, además de la arandela pequeña que trae en la cabeza hexagonal del tornillo, para donde se mete el dado ese del taladro, tiene una arandela adicional que es de metal por arriba y de neopreno o de caucho por debajo, ¿sí? Eso es bien importante porque cuando apretamos el tornillo, las 2 arandelas de metal resbalan una con la otra y no daña el caucho del tornillo. Eso es bien importante, es un punto bien básico. Muchas veces utilizamos tornillos, digamos, más económicos que no tienen esa arandela de metal adicional en la parte de arriba y entonces el caucho cuando lo sobreaprietan se pierde una vez, se destruye y ya no tienen sello en ese punto. Entonces no tengamos miedo de poner el tornillo abajo, se puede poner, no recomiendo ponerlos todos abajo, pero si hay que poner un par de tornillos abajo, se ponen. Y bueno, si tenemos un poquito de temor, le podemos poner sellador también alrededor, ahí un poquito, para evitar cualquier cosa.
Aquí podemos ver un poquito más de cómo apretar los tornillos. Ahí la posición correcta. No debe estar sobreapretado, que se vea demasiado aplastado, digamos así, el sello, ni tampoco que se vea a holgura y que lo podamos dar vuelta ahí al sellito con la mano. Hay que tener cuidado de eso y utilizar el tornillo correcto. Como les dije, se pueden poner tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. 2,5 pulgadas generalmente, que es este que tengo aquí. 2,5 pulgadas generalmente funciona bien. A veces podemos querer algunos de 3 pulgadas para las partes de arriba, donde haya, sobre todo si las carriolas no están bien alineadas, podemos necesitar unos tornillos un poquito más largos. Así que ahí sí depende del instalador en el momento de ir verificando cómo está el techo. También se pueden sellar para mayor seguridad. Obviamente no queremos ningún tipo de filtración y para dormir tranquilos, como quien dice, le ponemos un poquito de sellador en la cabeza del tornillo arriba y nos cubrimos en salud. Un punto muy importante para cuando estamos poniendo los tornillos, sobre todo cuando ponemos gran cantidad de tornillos, es que recomendamos utilizar un taladro atornillador, es decir, que tenga velocidad variable, que podamos controlar la velocidad del tornillo, porque muchos taladros que son, digamos, taladros de impacto o para romper o para taladrar solamente, no tienen velocidad variable. Entonces, cuando yo aprieto ese botón, eso va y no para hasta que pare. Entonces, es muy difícil controlar la posición en la que va a caer el tornillo y me puedo pasar y achurrar la lámina si no tengo ese tipo de tornillos. Así que también lo podemos conseguir en Hopsa o ver las diferentes opciones que tenemos ahí de utilizar un atornillador de velocidad variable con el cual yo controlo, digamos, la posición final en que debe quedar el tornillo. Y voy viendo, porque yo puedo sobreapretar, o sea, llega la lámina y si le sigo dando, él va a seguir doblando la lámina y no se quiere eso porque después vas a tener que golpearlo por abajo para enderezar la lámina, para que quede en la posición correcta. Y así no dañamos los tornillos también. Entonces, bien importante, este es un tip súper clave, tener un taladro de velocidad variable para poner los tornillos. Otros accesorios que se requieren para la teja gala, el cierre de teja superior, que es bien importante también para evitar el paso de alimañas debajo del caballete, ¿sí? Esto también permite la circulación de aire, sobre todo en la parte de arriba, que es donde se acumula más el aire caliente. Aquí vemos cómo sale el aire caliente por esa parte. Este accesorio es súper importante. Yo no lo recomiendo que instalen sin este accesorio, porque van a tener esa abertura en esa posición, y si tienen cielo raso se le van a acumular, ustedes saben, los amigos, las alimañas en la parte de arriba, en los cielos rasos. Así que esa parte es muy recomendable. Si no tiene cielo raso, si es digamos, un gaseo o un rancho, entonces se puede quedar abierto, no hay mayor problema. Pero sepan que ese accesorio lo tenemos ahí disponible. Él se pone encima de la teja y encima va el caballete. Ahorita vamos a mostrar un poquito más de eso. Esta es la tapa canal lima onda que se pone ya después de las tejas. Aquí en este dibujo de la derecha donde mejor se ve, tenemos la canal lima onda, que es esta línea que está acá abajo, la canal en V esa que les mostré hace un rato. Se ponen las tejas, que son estas dos de los dos lados, y encima esta moldurita que va encima, que es la tapa canal lima onda, para darle línea al borde de la teja que se ha cortado. Generalmente esa teja se cortó con tijera y el corte puede haber quedado que no quede completamente recto, así que esta moldura tapa las imperfecciones de los cortes que se hicieron en ese ángulo, digamos así. Y ahí tenemos un acabado nítido. Los caballetes y las tapas de caballete, que estos son los que van en la parte de arriba, en las cumbreras de los techos, y bueno, las tapas que se ponen en los extremos, más que todo decorativa. Ella no es algo hermético, sino que tapa el borde ahí para que no se vea el hueco en el borde, en el extremo del caballete. Estos caballetes se pueden poner tanto en la parte horizontal, en la cumbrera horizontal, como en las limas altas de los techos que vienen así cayendo aquí. En cualquiera de los dos casos se puede utilizar el caballete. Otro tema importante es los accesorios de 3 vías, es decir, donde tenemos un techo de 3 aguas, como esto que vemos aquí. Hay un momento en que los caballetes se van a encontrar, y aquí hay un pequeño detalle de cómo fabricar en sitio a partir de los caballetes. Se recortan 2 caballetes, como en esta primera foto que está aquí, se ponen a tope con el ángulo de inclinación del techo. Eso hay que hacerlo en el momento, el techero de los jalateros del techo tiene que hacerlo, porque hay que cortarlo con la inclinación del techo. Luego un tercer caballete se pasa por encima, se le corta un lateral, así como lo ven aquí, y se arropa por encima de esa parte lateral. Esto todo a partir de tijera en sitio ahí se va cortando y se hace en sitio para que quede adecuadamente. Al final se va uniendo, generalmente recomendamos remaches, o bueno, pueden ser tornillos chip metal para agarrar el metal con metal delgado entre ellos mismos, ¿no? Entonces, los remaches es lo más recomendable. Esta es una forma muy sencilla de hacerlo en sitio, hay que hacerlo en sitio a partir de caballetes estándares. El otro punto muy importante que la habíamos mencionado hace un rato son las canales estándares, las canales que se pueden utilizar con la teja gala. Tenemos rojas, blancas y terracota, también tenemos canales.
Y aquí, bueno, más o menos una serie de pasos de cómo es la instalación de este canal estándar. Hay que calcular el largo de la canal, incluirle unas 3-4 pulgadas de traslape, asegurarse de que el canal vaya en la dirección correcta del desagüe, colocar remaches en las zonas donde ponemos las tapas, donde unimos las esquineras con la canal en sí, y los ganchos entonces en la parte de arriba se atornillan con los mismos tornillos de la teja que se usaron a la carriola, se pueden usar esos mismos, o si hay que poner otros adicionales, entonces en ese momento se pueden poner otros adicionales. Estos sistemas de canales están muy bien desarrollados, tenemos canales estándares con todos los accesorios disponibles en las tiendas. Este, por ejemplo, que ven aquí es el gancho, que él traba aquí en la parte frontal de la canal, y esta tira que ven aquí se dobla y se pone en la posición arriba donde se necesite para atornillarlo a la carriola por arriba del techo. Importante que con esa tira, variando la longitud de la tira, podemos ir dándole la caída al canal. Una canal siempre tiene que tener una caída o un declive hacia el lado del bajante, donde está la salida del tubo de PVC. Así que es bien importante que con esa longitud de la tira esa le vamos dando esa caída. Igualmente, si alguien va a utilizar una canal especial, que también la fabricamos nosotros, entonces tiene que pedir la canal con caída para que vaya hacia el lado del desagüe. Aquí pueden ver cómo se ponen los tornillos, pueden ser con remaches también en la parte de arriba, y esos tornillos o esos agujeros también sellarlos apropiadamente para que no haya ningún tipo de filtración por esa parte. Muy bien. Vamos aquí a nuestra segunda encuesta. Vamos a nuestra segunda encuesta. Permítame un segundo. Encuesta número 2. Aquí está. El espaciamiento entre la segunda y la tercera carriola recomendado para la instalación de una lámina de teja gala es... Una pregunta sencillita. Ya la hablamos bastante hace un ratito. Yo sé que están expertos ustedes ya para salir a instalar teja gala, hacer sus techos teja gala. Son cosas muy sencillas y muy, digamos, lógicas. Son de cuidados que hay que tener. Recuerden, esto es entre la segunda y la tercera carriola. De la segunda y tercera en adelante. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. Vamos a terminar la votación en unos segundos. Excelente, muchas gracias. Ok, terminamos la votación entonces en 5, 4, 3, 2. Muchas gracias. Le comparto los resultados. La preguntita era sobre el espaciamiento entre la segunda y la tercera carriola, es decir, de la segunda en adelante debe ser 0.76 metros. Muy importante eso. Solamente entre la primera y la segunda es que tengo opciones de poner .61 o .68. Muy importante eso. La mayoría respondió correctamente, 0.76. Cuidado con un poquito ahí con la separación. La separación siempre debe ser 0.76 metros entre las carriolas. Muchas gracias por la participación. Déjenme cerrar aquí. Vamos ahora a hacer un pequeño cambio aquí en la visual para hacer una pequeña, como quien dice, explicación. Vamos a poner aquí uno de los slides de instalación para que lo veamos acá en vivo para entrar ahora. Muy bien, aquí estamos en una encuesta, errores comunes. Ahora vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Permítame un segundo que me voy a levantar. Y vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Permítame un segundo. Excelente, aquí estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a ver una pequeña, no demostración, pero sí unos pequeños indicativos de algunos puntos muy importantes. Permítame que me termine de poner los guantes aquí. Lo que hablamos de los temas de seguridad muy importantes, sobre todo si no estamos acostumbrados a manejar láminas de metal todo el día, no estamos en eso todo el tiempo. Es importante utilizar protección, en este caso protección para las manos, no queremos un corte, a veces son cortes profundos. Estas láminas tienen bordes filosos y no queremos que haya ningún tipo de accidente. Entonces, lo primero que voy a mostrarles son los diferentes colores que tenemos en la teja gala. Hace un rato, o mejor dicho, la más común o la más original, digamos así, es la terra esmaltado, que es esta que vemos aquí. Esta es lo que se conoce como el color arcilla, le llamamos terracota brillo o terracota esmaltado. Es un material muy bonito, es completamente lisa la superficie. El segundo que les quiero mostrar es el color rojo, digamos el rojo liso normal, que es el color de los techos normales. ¿Sí? Lo tenemos en teja gala disponible. Es la única que en la parte de abajo no es del mismo color del techo. ¿Sí? En este caso es un color blancuzco gris. En la parte de arriba es rojo. Todas las demás tienen un color muy similar en la parte de abajo a la parte de arriba.
Voy a mostrar los diferentes colores aquí rápidamente. Aquí tenemos el color verde. No es tan común, pero es bonito. Es un verde mate. Si se dan cuenta, no tiene brillo. Tiene una pequeña textura superficial y también tiene un poquito verde, como les Esteban, decía. Dígame. por favor, si puedes quitar el slide para que se pueda ver tu pantalla en grande. Ah, perdón, sí tienes razón. Disculpa. Gracias. Ahora sí, disculpen. El pequeño cambio ahí. Les estaba mostrando los diferentes colores de las tejas. Aquí tenemos la teja verde. Les mostraba hace un momento la teja roja. Ahora les voy a mostrar la teja grafito. Esta es grafito mate, ¿sí? Como ven, no tiene brillo y tiene cierta rugosidad superficial. Esta es la llamamos grafito mate. Vamos a ver ahora el color grafito, uno de los más populares. El color grafito es un chocolate oscuro. En este caso es el grafito normal, que tiene cierto brillo. Es un acabado liso en este caso. Tenemos aquí el color terra mate. Es un color arcilla también, pero con textura. Como lo pueden ver, tiene esa rugosidad superficial que evita que haya brillo y le da ese look de arcilla. Este es muy similar a la que tenemos acá atrás, que es terracota esmaltado o terra liso, pero en acabado mate. Si lo ven ahí se ve un poquito la diferencia, ¿no? Que no tiene brillo. Y acá entonces les muestro una de las más espectaculares, que es el terra antiguo, el que les había mencionado hace un rato, que tiene ese acabado oscuro, como si fuera un terracota, pero envejecido, una mezcla de ambos, ¿no? Tiene esa capacidad de verse como si estuviera envejecido, añejado, digamos así. Este es el terra antiguo. El terra antiguo no lo tenemos disponible en las tiendas, sino que es por pedido especial. Nada más hacer una pequeña interrupción para aquellas personas que están teniendo algunos problemas. La pantalla se puede ampliar en el caso de que, si quieren, pueden poner en la vista, que sea la vista del hablador, el speaker view, para que puedan verlo de manera más grande. Van a poder ver entonces la pantalla completa del ingeniero Lam que está hablando. De todas maneras, voy a mandar ahorita por escrito las instrucciones para que puedan hacerlo y pueden escribirnos a los panelistas si tienen cualquier pregunta para que puedan verlo de la mejor manera la presentación. Gracias, Rafael. Igualmente, cuando vean la grabación nuevamente, siempre sale la vista del hablante, así que lo van a poder ver con mucho más detalle también. Y pueden poner pausa y ver las diferentes. En la parte de arriba sale en vista, ponen vista del hablante. Es importante que pongan vista del hablante para que puedan verlo de la mejor manera en estos momentos. Excelente. Entonces, algunos accesorios que mencionamos hace un rato, vamos a reforzar eso acá. Por ejemplo, esta que ven aquí, miren, esta es la pieza que llamamos cierre inferior. Esta pieza es la que se pone aquí abajo, encima de la carriola, que cierra los agujeros esos que quedan ahí pendientes. Esto generalmente debe ponerse al mismo tiempo o antes de poner la teja, ¿no? Para que se pueda colocar en la parte de abajo y cerrar esa parte. Recordar que es indispensable poner esto si tenemos cielo raso debajo de la teja, para que no se nos meta ninguna alimaña por ahí, sobre todo las alimañas más grandecitas, ¿no? Evitemos cualquier intromisión en nuestros hogares. Un accesorio súper importante es este del que le hablaba hace un rato, el canal de inicio lateral. Fíjense, este canal de inicio lateral tiene este doblez adicional en la parte de abajo, que es la que hace que el agua que se mete por aquí escurra hacia abajo. Esto generalmente va inclinado y se pone en el borde del techo. En el borde del techo, en este lado de acá, por ejemplo, ¿sí? O en el lado contra una pared, se puede poner también del lado de acá, contra una pared, pero en el borde de la lámina. La teja entra aquí y le sirve de aumento de volumen a la parte lateral del techo. Este accesorio es muy recomendable, se lo recomiendo. Otro accesorio que hablamos hace un rato es la canal lima honda, que digamos es necesaria cuando tenemos un techo, dos techos que se inclinan. Esto va por debajo de las tejas, ¿sí? En ambos sentidos. Y encima de ellas, cuando después que se ponen las tejas, se pone la tapa canal lima honda, que es esta moldura pequeña que tengo acá en la mano. Ella se utiliza más que todo para dar esa línea, ¿no? La línea final. La teja queda por aquí abajo y acá, y aquí el agua corre y le da esa belleza a la teja. Tenemos también el flashing. Por ejemplo, este es un flashing que va este lado hacia la pared y este lado hacia el techo.
Esto más que todo se utiliza cuando tenemos una pared en la parte de atrás o lateralmente, y ahí necesitamos que el agua que cae ahí escurra y caiga sobre el techo y evacúe hacia abajo. Bien importante, tenemos este corte, este doblez adicional aquí. Algunas personas lo pican la pared y se mete ahí, después se sella con mezcla para asegurarnos que no tengamos ningún tipo de filtración por la pared. Eso es muy importante. Acá en la misma instalación en sí, como vieron hace un momento, tenemos el cierre superior, que es este que se ve acá arriba. Él va aquí con la misma forma de la cuestión y va debajo del caballete, que es este que vemos acá. El siguiente caballete, que es este que vemos aquí, es la hoja de caballete estándar de 4 pies. Ella monta aquí, déjenme quitar esto acá. Él monta ahí sobre la siguiente y se va traslapando aquí. De esta manera. De esta manera lo vamos poniendo ahí y se va atornillando en la posición correcta. Generalmente los caballetes traslapan en esta parte, en esta vena que está aquí, traslapan con el siguiente, así que queda muy bien protegido. Y finalmente, ya para terminar la parte acá de exposición, tenemos lo que es la canal. Esta es una canal estándar Terramate, ¿sí? Una canal estándar Terramate que se pone entonces por la parte de abajo de las tejas, ¿sí? Con los ganchos se va colocando y se guinda y se le da la inclinación que se requiere hacia un lado o hacia el otro. Recuerden que tenemos ahí los segmentos que embonan aquí perfectamente con la bajante, con el tubo la salida para el tubo y las esquineras que se necesiten en caso haya cambios de dirección o esquinas, tanto internas como externas. Lo que les decía hace un rato, los tornillos, en este caso los de arriba los tapamos con las molduras, así que no se ven, pero aquí, por ejemplo, pusimos uno en la parte de arriba para agarrar las dos tejas y acá pusimos uno en la parte de abajo, de forma que se quede en la posición. Es lo que les mencionaba al principio, cuando ponemos la primera teja y la segunda, asegurarnos de que estén alineadas completamente de arriba hacia abajo, que estén escuadra con la parte frontal de la carriola y que estén escuadra con el lateral de la carriola. Esas 3 cosas hay que asegurarlas. Hay que tener cuidado porque es allá arriba, es trabajo un poquito incómodo, pero la manera de hacerlo es así para que quede bien. Asegurarnos el alineamiento de una con la otra, que sienten bien. Fíjense que aquí la segunda montó sobre la primera, como les dije hace un rato, la de la derecha primero y luego la de la izquierda, y de esa manera logramos el mejor acabado posible. Déjenme regresar entonces acá a la presentación para ver los errores comunes, algunos errores que debemos evitar. Permítame un segundito. Cambiamos acá y volvemos a la presentación. Muy bien, entonces vamos a hablar de algunos errores comunes que ocurren a veces durante la instalación. ¿Sí? El primer error que quiero mencionar o algo que debemos evitar en lo posible, utilizar las herramientas adecuadas. ¿Qué quiere decir eso? Que utilicemos tijeras en lugar de discos de corte o flexibles como las conocemos. ¿Sí? Yo sé que esa es una herramienta muy popular, es una herramienta muy peligrosa también y que ha causado muchísimos accidentes. Ustedes que están en esto deben saberlo. Esa herramienta, si no se utiliza adecuadamente, puede causar accidentes horribles y les recomiendo que tengan mucho cuidado con esta herramienta. Entonces, es una herramienta que, si bien es cierto, es rápida, es versátil, no es la más adecuada para este tipo de cortes. ¿Por qué? Porque quema y deteriora el techo. O sea, el corte que hacemos ahí, como es un corte con fricción, con calor, va quemando la capa de zinc, quema la pintura, además de que el corte generado por fricción libera un montón de partículas metálicas. ¿Sí? Todo ese corte que hacemos ahí, el metal se pulveriza y empieza a caer por todas partes. Ese metal pulverizado, al caer por todas partes, empieza a oxidarse, y es lo que vamos a ver en el segundo error común, que empiezan a quedar todos esos residuos por allí, pedazos de carriola, en el caso que ven a la izquierda, pero en el de la derecha, por ejemplo, ustedes ven esas partículas que se ven como si fueran de óxido allí. Esas son partículas del corte, generadas por el corte de la flexible, que quedaron encima de la teja y que no se limpió. ¿Sí? Nosotros recomendamos utilizar las tijeras adecuadas de hojalatero para los cortes, pero si usted usa una cortadora flexible, una lijadora flexible con disco de corte, tiene que asegurarse muy escrupulosamente de eliminar todas esas partículas de óxido, de metal que quedan por allí. Al principio no se van a ver oxidadas. Cuando usted corta en el momento, 1 o 2 días después puede que no se vean oxidadas, sobre todo ahora en temporada de verano, hay que tener mucho cuidado porque ya no se oxidan tan rápidamente. Pero en temporada de lluvias,
esas partículas solamente con el rocío de la noche empiezan a oxidarse. Y a la semana, a las 2 semanas, cuando usted se volvió a subir al techo, ver, oye, mira, todo el techo se ve oxidado. No es que se está oxidando el techo, sino que las partículas de suciedad que quedaron allí, que no se limpió correctamente, se están oxidando. Y se están oxidando encima de la teja nueva. Así que ese es un problema porque a largo plazo, si usted no se dio cuenta, esa partícula de ese óxido empieza a deteriorar la pintura y puede tener problemas mayores más adelante. Así que, por favor, si se puede utilizar tijeras en todo momento, hay que sacar un poquito de ejercicio con la muñeca, pero si no se puede y utilizan la flexible, por favor, extremen las medidas de limpieza. Extremen, cuando digo extremen es que barran o lo laven con agua y un jabón suave y después laven las canales también, porque si no queda la corrosión acumulada en las canales. Otro error que no es tan común, pero que ha pasado, es tener cuidado con la instalación de las láminas. Sobre todo cuando tenemos limas, o sea, techos de varias caídas, a veces podemos pensar que un pedazo de teja que me sobró de un lado, lo puedo voltear y ponerlo en otro lado. Lamentablemente no, porque la pintura de la parte inferior de la teja no es la misma pintura de la parte superior y el diseño no es el mismo tampoco. Si vieran en la foto esta que ven aquí, la parte derecha, que es la que está bien puesta, se ven la parte de arriba, se ven curvas, redonditas. Pero en la izquierda, que es la que está al revés, la que se ve aquí no está curva, se ve como chato, porque esa es la parte de abajo. Entonces, definitivamente no se pueden voltear porque no embonan y no se pueden voltear porque la pintura de abajo no resiste el sol y se va a opacar y se va a corroer más rápidamente. Entonces, antes de colocar los tornillos, favor asegurarse que estemos poniendo las láminas correctamente. No reutilizar pedazos que no se pueden reutilizar, como en este caso que lamentablemente después tuvieron que quitarlo o pintarlo, no sé, al final no recuerdo exactamente qué se hizo. Otro error común que hay que tener mucho cuidado es cuando llevamos los materiales al sitio, no dejarlos a la intemperie de manera que se acumule el agua. Si el material acumula agua, el agua se mete entre las láminas de teja y ahí no hay mucho espacio, esa agua no sale de allí, esa agua acumulada empieza a filtrarse a través de la pintura, penetra la pintura y pasa lo que vemos aquí en la foto de la derecha, que el agua que penetró, la humedad que penetró empieza a oxidar el zinc que está debajo de la pintura y se empieza a levantar o despellejar la pintura. Eso es una falla por ósmosis del paso del agua a través de la pintura. Y digamos, la teja está diseñada para que le caiga la lluvia, pero que la lluvia que cae escurra y vaya hacia abajo, no para que se quede allí, no permanezca allí por muchos días. Sobre todo si tenemos un bulto de láminas como esta de la foto, el agua que se mete entre las láminas no sale. Aunque usted le escurra el bulto completo, ellas no van a salir, tiene que sacar lámina por lámina, escurrirla y secarla. Es la única manera de salvar ese material que está así con agua acumulada. Hay que tener mucho cuidado y esto puede pasar en un periodo de 1, 2, 3 semanas, ¿ok? Así que puede ser un poquito rápido. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, para ir terminando, vamos a tener unos tips de instalación aquí, algunos resúmenes, digamos, de lo que hemos visto anteriormente, algunos puntos básicos ahí, a manera de resumen y de recapitulación. Perdón. Verificar el sentido de instalación de las láminas de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, eso es importante, más que todo para que queden bien alineadas las primeras que ponemos. Los tornillos se pueden colocar en la cresta o en la parte de abajo. Los de 2,5 pulgadas vienen del color de la teja, así que son bien convenientes. Si los ponen en la parte alta o baja, en ambos casos no se deben sobreapretar, eso es bien importante. Al caminar sobre las láminas, esto es importante, cuando ya estamos poniendo parte del techo y para nosotros que nos tenemos que subir después al techo para darle mantenimiento, limpieza y esas cosas, siempre caminar en la parte de abajo de la onda, en los valles y sobre las carriolas. Tenemos que ubicar dónde están los tornillos, dónde están las carriolas y pisar sobre la carriola en la parte de abajo. Eso es muy importante, porque si pisamos en la parte de arriba y no nos damos cuenta, la hundimos. O si pisamos en una parte donde no está la carriola, peor todavía, vamos a hacer una bolladura ahí. Al realizar los cortes de las tejas, recomendamos utilizar tijeras de hojalatero, tanto de las de aviador, las pequeñas, como las grandes de cortar. El material es delgado, así que se puede cortar. No es muy fácil, no es lo más fácil del mundo, pero se puede hacer con un poquito de experiencia. Las lijadoras flexibles, como les dije hace un momento, o las flexibles, las lijadoras estas con discos de corte abrasivos, deterioran la pintura, la capa de zinc y traen problemas de mantenimiento, sobre todo si no se limpia. Y hemos visto muchos casos en que dejan el polvillo ese ahí y pareciera que se está oxidando el techo, pero realmente no es eso lo que está ocurriendo. No dejar que las láminas que las tengo guardadas a la intemperie les caiga la lluvia y se acumule el agua, hay que tener cuidado con eso. O inclusive si no están a la intemperie, pero que les cae la humedad de la noche, puede haber condensación también, así que tener cuidado con esa parte. Lo mejor es tenerlas en un lado cubierto y con una lona donde no haya, digamos, mucha humedad presente.
Y al final de la instalación, aunque no hayamos usado la flexible, aunque hayamos usado tijeras, siempre debemos barrer o lavar el techo para quitar todas esas virutas. El mismo tornillo que le llaman, ¿se acuerdan que le llaman punta de broca o torroscable? Es porque esta punta del tornillo genera pequeñas virutitas de metal, muy pequeñitas, que a veces es polvillo, y esas virutas de metal, si las dejamos por ahí regadas, empiezan a oxidarse, porque son un pedacito de metal muy pequeño que se va a empezar a oxidar. Y bueno, finalmente el número 7, recordar usar los accesorios como el canal de inicio lateral y esos otros accesorios que realzan la belleza del techo. Vamos a nuestra encuesta final. Vamos a ver una última encuesta para el día de hoy. Permítame, se las enviamos de una vez. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes enunciados es un error común de instalación de láminas de teja gala? ¿Cuál de los siguientes es un error común? Limpieza de los residuos, fijar los tornillos o láminas sin verificar que las láminas están bien ubicadas, almacenar las láminas bajo techo, cortar las láminas con tijera de hojalatero. ¿Cuál es un error que puede ser un error común en la instalación de las láminas? Muy bien, ya hay algunos que empezaron a responder. ¿Cuál es un error común? En general, no debemos hacer esos, no cometer los errores, obviamente, ¿no? Pero bueno, no voy a soplar mientras están llenando la encuesta o la pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos un par de segundos más. muy bien, excelente. Vamos a ir finalizando la votación a partir de ya. Y les comparto los resultados, ¿sí? Obviamente, fijar los tornillos sin verificar que la lámina esté alineada correctamente es uno de los errores, es un error común. La limpieza no es un error, la limpieza es lo que hay que hacer para no cometer el error. Y almacenar las láminas bajo techo siempre es recomendable hacerlo. Cortar las láminas con tijera de hojalatero es siempre recomendable hacerlo para evitar estos problemas de corrosión. Muchísimas gracias por participar en nuestro tercer quiz de la mañana de hoy. Me gustan los quiz. Muy bien, un poquito sobre mantenimiento, ya nuestra parte final. Lo más importante de la teja gala es que revisemos los techos al menos una vez al año. Tenemos que subirnos, tenemos que quitar hojas, tenemos que quitar suciedad, alguna cosita que caiga por ahí del techo, que a veces no sabemos dónde salen, pero hay cosas en el techo que a veces aparecen. Revisar los tornillos, si hay tornillos flojos, apretarlos un poco, ponerle sellador. Si hay un tornillo flojo, necesita sellador, hay que apretarlo. Si hay algunos puntos de corrosión o algo que se pueda ver por ahí, poner un poco de anticorrosivo, óxido rojo o algún anticorrosivo de las pinturas que ofrecemos. Y si se quiere, como quien dice, para mayor seguridad o para dar ese mantenimiento regular, aplicar impermeabilizante tanto en las zonas, digamos, peligrosas, después del sellador de los tornillos o en las solapas, en los traslapes, algunas cosas así se puede poner impermeabilizante también. Esto más que todo para mejorar el mantenimiento. Por ejemplo, aquí hay algunas de las pinturas que que les ofrecemos para el mantenimiento de las láminas, en este caso de la teja gala. Obviamente no se debe pintar cuando está mojado, debe ser algo seco, debemos limpiar muy bien la superficie. Generalmente en las pinturas o con los fabricantes de las pinturas están muy bien detalladas los procedimientos de aplicación. Es cuestión de seguir las instrucciones del fabricante. Y vamos entonces a, sobre todo, revisar. El primer paso es revisar todo, ver si hay problemas y si hay algunos puntos que presentan corrosión, podemos empezar a darle mantenimiento. No esperemos que se oxide más para darle mantenimiento, hagámoslo una vez al año. Y si queremos, cada 3, 4 años podemos hacer una pintura completa del techo, ¿no? Dependiendo del grado de oxidación o de agresividad del ambiente en el sitio donde esté el techo. Eso depende mucho de las condiciones. Por ejemplo, esta es una aplicación de la pintura Dry Roof de nuestro proveedor Master, donde se pintó con impermeabilizante completamente el techo nuevo, o sea, para darle una extra protección al techo, en este caso color grafito, se pintó un material grafito con el impermeabilizante Dry Roof, que es del mismo color grafito de la teja gala, y así también mantenemos el look que queremos lograr, ¿no? Esto más que todo para uniformar y darle una mayor protección, impermeabilizando toda la superficie del techo. Muy bien. Para terminar, 5 aprendizajes que me parecen muy importantes para tener en mente. Tener una buena estructura de carriolas en las posiciones correctas para lograr el mejor acabado de su techo teja gala, ¿sí? Y que las carriolas deben estar cada 0.76 metros. Si no tenemos una buena estructura desde el principio,
podemos tener problemas, vamos a tener problemas de instalación. Así que eso es muy importante asegurarlo, que todo esté bien cuadrado. A nivel las carriolas de arriba, lo que se hace es que se pone un hilo así en la parte de arriba para ver que todas las partes superiores de la carriola estén al mismo nivel y que tengan la separación entre ellas. Eso es bien importante. Deben incluirse los accesorios requeridos o recomendados en el presupuesto inicial, ¿sí? Para que el techo quede completo y con el acabado deseado. O sea, como estamos pensando en el techo de teja gala, no pensemos solamente en las láminas, solo pensemos en el canal de inicio lateral, en los cierres, en los caballetes, en todas estas cosas que realzan y mejoran el acabado, perdón, el acabado del producto, del techo. Cuando reciba sus materiales, almacenarlos adecuadamente, no dejarlos a la intemperie, que no le caiga agua, que no se acumule el agua, porque podemos tener estos problemas de corrosión, digamos, acelerada inicial, simplemente por no proteger el material que acabamos de comprar. Así que mucho cuidado con ese punto. Cuando realizamos los cortes de las tejas, debemos utilizar tijeras adecuadas, tijeras balatero, para no calentar y no dañar el material. No recomendamos utilizar las lijadoras flexibles, ya que ese calor daña la capa de pintura y de zinc y nos generan problemas de mantenimiento, sobre todo si no limpiamos correctamente. Eso es muy importante. Y lo ponemos como el punto 5, siempre al terminar la instalación o al terminar el trabajo del día. Eso es muy importante porque a veces, vamos a decir, si terminamos un viernes y no vamos a regresar hasta el lunes o al martes porque hay un día libre, como este fin de semana que viene, entonces van a pasar varios días y si esas virutas y esa basura queda en el techo, puede ya empezar a oxidarse y dañar algo de lo que está debajo. Así que mi recomendación es, terminó la jornada del día, lo que se instaló en el día, se limpia en el día. Y así nos aseguramos de que eso queda seguro y bien hecho para cuando regrese. Eso es bien importante. Muy bien, entonces abrimos ahora el periodo de preguntas y respuestas. Estoy a su disposición en lo que pueda ayudarlos. Gracias, buen día. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y en efecto, empezamos nuestra sesión de preguntas y respuestas, recordándoles todas sus consultas en la sesión de preguntas y respuestas, no en el chat. Así que, ingeniero, empezamos. Sabemos que tenemos muchísimas consultas de nuestros clientes. Ingeniero, si es tan amable, por favor, nos puede repetir, nos comenta el señor Ortega, las distancias de carriola a carriola para la instalación de tejagala. Sí, muy importante. Entre carriolas, en la parte de arriba, ya donde va la teja, 76 centímetros. Solamente tenemos que tener cuidado en la primera carriola o en el primer espacio. Aquí depende de cómo queremos manejar esto. Si no vamos a tener canal, le ponemos 0,61 entre las primeras dos carriolas. Y si vamos a llevar canal, está a 0,68 las dos primeras carriolas, para que sobresalga menos, para que vuele menos el techo ahí, la tejagala vuele menos, y nos quede espacio para meter la mano y la limpieza. Eso es importante. Así que sería básicamente 0,76 de la segunda carriola en adelante, y entre las dos primeras donde tenemos que hacernos la pregunta de si vamos a poner canal o no vamos a poner canal para dejar la posición o la distancia adecuada. Gracias, ingeniero. Y nos pregunta el señor Leonida, si esas carriolas que se utilizan para el techo son las carriolas normales de techo normal, ¿es lo mismo para tejagala? Sí, correctamente. Se pueden utilizar las mismas carriolas normales de techo sin ningún problema. Van igual, la misma, exactamente lo mismo. Las de 4, las de 1,5 por 3, la que se necesite dependiendo del diseño de las luces y eso, ¿no? De la resistencia que se requiere. Gracias, ingeniero. El señor Ventura quiere, por favor, en la diapositiva en que se muestra la lima honda, ¿cuál es la posición de la pieza para instalar? ¿Cuál sería el lado hacia arriba? Vamos para allá. Vamos a ponerla aquí. Aquí. Si ven aquí está la diapositiva, pero voy a tratar de ponerlo aquí como tengo el material aquí a mano. La canal lima honda es esta que va aquí, ¿no? Ella va así. La teja que viene de este lado monta aquí encima, o sea, esto va por debajo, se tiene que poner antes en toda la posición. Generalmente va a haber dos carriolas aquí, una carriola acá y una carriola acá, así que se monta encima de eso. Se puede atornillar y entonces aquí viene una teja y viene la otra teja. La tapa canal lima honda viene encima de esto, en esa posición que la ven ahí mismo en la diapositiva. En esa misma posición se coloca y se coloca encima de las tejas. Encima de las tejas, de los bordes de las tejas para cubrir el borde que se cortó. Esa es la posición correcta. Gracias, ingeniero. Nos pregunta uno de nuestros clientes si no es posible picar la pared para colocar el flashing dentro, ¿qué opciones hay? Sí, para instalarlo y evitar la filtración, sobre todo si la pared que tiene está texturizada. Sí, en ese caso simplemente se puede cortar ese borde del flashing, se corta por la parte de esa de allí
y se le elimina esa parte que no se necesita. Eso es lo más sencillo. O se puede mandar a hacer un flashing especial que no tenga ese doblez adicional ahí. Gracias. Ingeniero, el señor Aníbal quiere saber cómo se cierra el espacio que queda en las limas altas. ¿También funciona el cierre superior para esos casos? Sí, en las limas altas, desafortunadamente, no tenemos una pieza estandarizada para cerrar ese espacio, aquí el que se ve a la mano derecha. Porque como todos los techos, hay mucha variedad de techos diferentes, no tenemos una pieza específica que cierre eso en las limas altas. Lo más recomendable en ese caso, perdón, es que cuando se corten las tejas, por eso recomendamos cortar las cortijeras, se vaya cortando con cuidado y se corte la otra ahí mismo en la posición de manera que queden lo más juntas posible. Y en ese caso se pone una cinta de aluminio con bituminoso en la parte de abajo, esa de 4 pulgadas metálica, se pone en toda la longitud del corte, de arriba hasta abajo, y encima se pone el caballete. Claro, va a quedar la abertura debajo del caballete con la teja, pero no se va a meter nada adentro del techo del cielo raso, porque eso va a quedar sellado en esa parte de allá. Eso es lo más sencillo de hacer. Algunas personas retaquean esos huecos ahí debajo del caballete. No lo recomiendo porque retaquear eso con mezcla origina otros problemas de corrosión en el metal, así que no recomiendo que rellenen eso con nada. En todo caso, si se quiere rellenar, pueden rellenarlo con EPS, con foam, comprar algunas planchas de foam y rellenarlo y tendrían que pintarlo encima. Pero lo más sencillo es dejarlo abierto, pero siempre y cuando sellemos la junta entre las dos tejas en la parte de arriba con estos selladores en banda que vienen así de 4 pulgadas. Eso sella perfectamente bien y eso pega, que es una barbaridad, así que eso ahí no se mete nada. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Bonilla, ¿hace ruido cuando llueve? ¿Cómo se puede disminuir el ruido? Digamos que esa es una de las pequeñas desventajas del techo metálico. Es difícil de eliminar porque el techo metálico con los golpecitos de las gotas de lluvia es un poco difícil. Podemos poner algo de aislante reflectivo en la parte de abajo o separar, digamos, el metal de la carriola, poner algunos separadores en esos puntos porque al caer el techo y ir hacia la estructura de metal se amplifica un poco, pero no es posible completamente eliminarlo. Se puede disminuir, sobre todo poniéndoles aislamiento, por ejemplo, reflectivo, entre la teja y la carriola. Esa es una manera de disminuir un poco el ruido. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Pacífico, ¿las canales de recolección se instalan perforando la lámina? Las canales de recolección... Debe ser el gancho, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, lo más recomendable es utilizar el mismo tornillo que ya se tiene en la teja, en la parte de abajo. Pero si no coincide, porque hay casos en que no va a coincidir el gancho, la tira del gancho con el tornillo de la teja gala, hay que ponerle un tornillo adicional y tener el cuidado de sellarlo, ¿no? Como está ahí mismo en el borde, también el agua cae rápidamente en la canal. Pero sí, hay que perforar la lámina arriba. Ahora, se puede mandar a hacer, ese es para el caso de las canales estándares que les mostré aquí hace un rato. Se puede hacer también con canales especiales en el que la canal tenga su solapa y venga completa y se mete por debajo de la teja encima de la carriola. En ese caso particular hay que tener precaución de instalar la canal antes de poner la teja, antes de poner la teja gala, ¿no? Eso es importante. Pero sí se puede poner en ese caso sin perforar la lámina de teja gala. Gracias. Ingeniero, tengo unas preguntas con relación a precios. Primero nos consultan cómo se cobra la instalación por metro cuadrado, si existe alguna regla, y adicional, cómo se vende, por grada, por lámina. Sí, primero la venta. Sí, los pedidos ustedes los hacen o los hacemos por grada, pero necesitamos de todas maneras, o sea, usted tiene que verificar el largo total que necesita. Y al verificar el largo total que necesita, generalmente nuestros vendedores ya están acostumbrados a hacerle la transformación a gradas. Aquí, como lo explicamos hace un rato, usted puede hacer la conversión. Es muy sencillo, dividiendo entre 0.38 metros la longitud total, y de esa manera puede tener el largo total. Y ahí se lo vamos a pasar a gradas para que con la cantidad de gradas se pase. Pero igual eso va equivalente, digamos, en la factura aparece tanto la grada como la longitud en metros o pies. Y la otra pregunta, la instalación generalmente es por metro cuadrado. Yo he escuchado mucho que esto lo cotizan por metro cuadrado. Depende de las condiciones de instalación, depende del diseño del techo, ahí es un poquito variable, eso puede andar en, qué sé yo, entre 10, 20 dólares el metro cuadrado, dependiendo, perdón, de entre 8 a 15 dólares por metro cuadrado, dependiendo de la complejidad del techo. Cada techo es diferente, así que es recomendable cotizar y ver lo más adecuado. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Ángel, ¿a cuánto se hace el traslape de teja gala? No es necesario hacer traslape. Cuando yo tengo una teja con la otra, o sea, en la longitud, ellas van directamente y no llevan ningún tipo de traslape.
Lateralmente tampoco llevan traslape, ellas no necesitan hacer ningún traslape adicional, es decir, cuando yo pongo una lámina al lado de la otra, ellas, por ejemplo aquí como lo pueden ver aquí está el traslape lateral, esta de aquí monta sobre la otra y ahí no se pierde nada, la longitud de cobertura sigue siendo 1 metro, y hacia atrás no es necesario traslapar una grada, por ejemplo, no es necesario, al tenerlo en el borde simplemente es suficiente para la fijación. Ahora sí, si hay un traslape en ese sentido, hay que asegurarse de tener una carriola ahí. Si no tiene una carriola en ese punto, porque no se calculó bien, entonces así puede ser necesario traslapar una grada completa. Gracias, ingeniero. El señor Antonio quiere saber qué distancia debe haber entre la carriola frontal para la canal. Generalmente lo que va a quedar allí son como unos 8 centímetros que va a sobresalir la teja con las dimensiones que les he brindado esta mañana aquí. O sea, la teja va a sobresalir unos 8 centímetros por delante de la carriola y eso debe ser suficiente para la canal estándar que hemos hablado aquí. Si el techo es muy grande, eso es importante calcularlo también, si el techo es muy grande, habría que ver el cálculo de la canal para ver qué tamaño de canal se necesita. Pero con las dimensiones que le hemos dado aquí, generalmente ahí van a quedar unos 8 centímetros, que es como la mitad de la canal estándar para recoger el agua. Gracias, ingeniero. El señor Chong quiere saber cuál es el límite de gradas por hoja para mantener la rigidez de la lámina. Si existe un tamaño mínimo máximo de teja gala. Recomendado 12 gradas máximo, recomendado. Tenemos hasta 15, que fabricamos hasta 15. No fabricaría más de 15 porque es demasiado largo. Sobre todo por el movimiento, el transporte y el movimiento en sitio para llevarlas ahí arriba. Así que mi recomendación, 12 gradas. Si hay que pasar un poquito más, no más de 15. Gracias. El señor Ortega quiere saber la cantidad de tornillos que lleva una teja gala. ¿Existe alguna fórmula, alguna cantidad por metro? Sí, estamos hablando de entre unos 4 a 5 tornillos por metro cuadrado. Eso es más o menos el equivalente que sale así en promedio. Nosotros lo que necesitamos es fijar, si lo vemos aquí, necesitamos fijar cada lámina en triángulos, digamos, poniendo tornillos 2 abajo, 1 arriba y así irlos intercalando. Ellos están dando como unos 5 tornillos, hasta 6 a veces, dependiendo, si tiene muchas inclinaciones se pone un poquito más. Digamos, entre 4 y 6 tornillos por metro cuadrado son suficientes para la teja gala. Gracias. El señor Aníbal nos consulta, en términos de filtración, ¿es mejor colocar flashing o el canal de inicio lateral para cuando el techo llega a las paredes? Me parece que ambos pueden funcionar. Yo me inclinaría por el flashing. Porque tienen la mayor longitud y se puede asegurar un poquito más arriba. El canal de inicio lateral habría que asegurarnos un buen producto de sellador ahí entre el metal y la pared, porque va a quedar a tope ahí. Yo me inclinaría por el flashing si me pide una opción de los dos. Gracias, ingeniero. Con relación nuevamente a los aislantes, si se puede colocar el aislante debajo de la teja gala, ¿y qué tipo de aislante le recomiendan? Ya hablamos de un tipo de aislante, queremos saber tanto acústico como térmico. En el caso de térmico, bueno, para ambos se puede utilizar el aislante reflectivo, ya sea el de burbuja o el de espuma, de los que ofrecemos también como aislantes reflectivos, estos que son aluminio-aluminio o aluminio blanco. Aluminio blanco si no va a tener cielo raso, pero para mejorar entonces ella y complementar, lo más recomendable es tener el cielo raso. El aislante arriba va a ayudar a amortiguar un poco el sonido y a disminuir un poco la transmisión del calor directamente, sobre todo por radiación. Y el cielo raso obviamente ayuda también a disminuir el calor por convección en ese caso. Pero sí, lo más recomendable para este tipo de techo es el aislante reflectivo de espuma o de burbuja. Gracias, ingeniero. Tenemos un caso muy específico. El señor Ederson nos dice que en este momento él tiene un techo de fibrocemento con carriolas de madera y va a hacer el cambio de fibrocemento por teja gala. Lo que no está muy seguro es la distancia que tienen las carriolas en estos momentos. Si él debería reajustar todas las medidas a .76 de todas las carriolas en caso de que no tenga dicha medida. Si le podemos ayudar al señor Ederson, darle una guía. Sí, sería recomendable ajustarlo porque no necesariamente va a tener la distancia que requiere el techo de cierre de fibrocemento. Es probable que tenga un poco más de madera de la que necesitaba, así que puede quitar algunas y redistribuir. Eso sí, asegúrese que la madera esté en buen estado antes de reutilizarla. Y debe poder funcionar, pero sí recomiendo moverlas y ponerlas a la distancia correcta para que quede bien instalado. Gracias, ingeniero.
También tenemos una consulta de uno de nuestros clientes que él está planeando cambiar el techo de su casa. Él tiene planos donde puede calcular la cantidad de láminas, pero quiere saber el precio. Con mucho gusto le podemos ayudar si el cliente está todavía en la presentación, si nos manda sus contactos, porque él quiere tener un estimado por metro cuadrado, le podemos ayudar, le podemos dar una guía de un estimado, con muchísimo gusto. Ingeniero, nos preguntan la cantidad mínima que se puede comprar de Tejagala por una sucursal. No, bueno, el mínimo es la lámina que esté disponible ahí. Creo que hay no estoy seguro si en todas las tiendas hay de 1 grada, pero inclusive de 2 y de 3 gradas hay disponible. Así que si quiere llegar y llevarse una lámina, lo puede hacer con mucho gusto. Ahí hay de varios tamaños disponibles. No hay Gracias. un mínimo. Tenemos otra consulta de uno de nuestros clientes que tiene un techo de 3 aguas. Dice que deja los puntos 61 centímetros, pero quiere adicionarle 2 aguas más al frente. ¿Cómo lo hace? Wow, tendría que ver el caso en particular para ver cómo es. Entiendo que es una continuación. Sí, pareciese. Si ya tiene los puntos 61, ese punto 61 va a quedar allí y va a tener que traslapar un poquito la siguiente teja que va a poner, va a tener que traslaparla un poquito para llegar a la carriola. O tal vez hasta arriba, ¿sí? Hasta la primera grada del techo anterior. Es lo más probable que tenga que cubrirlo un poquito. Tendría que ver el caso específicamente, no estoy muy claro, pero se me ocurre eso, ¿no? Que va a tener que traslapar por lo menos una grada para que no le quede en el aire esa parte. Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Rojas. ¿Tiene una medida del declive de la canal por pie o por metro que le podemos recomendar? Sí, lo recomendable es aproximadamente un 2%. Entre 1 y 2% es aceptable. Mejor 2 que 1, pero eso equivale como a 1/8 de pulgada por cada pie, más o menos, algo así. Estamos hablando de eso, sería como 1.25%, sí, correcto. Así que sí, entre 1 y 2% de declive para las canales trabaja perfectamente bien. No menos de 1, no menos de 1%. Gracias. El señor Meneses nos consulta, si él no rellena con cemento, ¿lo puede hacer con espuma? Espuma es mejor que cemento porque es menos agresivo. La alcalinidad del cemento daña la pintura rápidamente. La espuma, entiendo que sería espuma de poliuretano o espuma de poliestireno, también puede funcionar. Sí, eso puede funcionar mejor. Ahí lo va recortando y se rellena bien. Eso es una buena opción. Sí. Ingeniero, y la señora Yanis nos pregunta, si quedan esas aberturas en la instalación, ¿también se puede rellenar con esa espuma para evitar que entre la lluvia u otro material? Sí, si ya se hizo, aunque bueno, si es el cierre superior en el caballete, es muy fácil quitar el caballete y poner los cierres superiores para cerrar la parte de arriba. Si es la parte de abajo, sí se podría hacer con espuma o se podría hacer con foam, se corta con la ondulación y se meten lateralmente ahí para cerrar las aberturas. Y luego se pinta para disimularlo un poco. Pero si es abajo, un poquito más complicado. Si es arriba, el cierre superior, se puede quitar el caballete y poner fácilmente. Gracias, ingeniero. El señor Morales, por favor que le recordemos cómo se llama la cinta del cierre de los traslapes. La cinta del cierre, debe ser el corte de la lima alta, eso creo que le llaman. No, la cinta. Usted habló de la cinta de aluminio con bituminoso, sí, ese que viene en rollo, creo que hay Sika, seguro que Sika tenemos, del producto Sika. Alumalast, algo así, no recuerdo el nombre exactamente, discúlpenme, no me acuerdo el nombre exactamente, pero sé que hay un producto de Sika y hay otro producto de otra marca que no recuerdo ahorita. Y debemos tenerlas en las tiendas. Es un rollito que viene así, creo que viene en color terra y en color blanco o rojo, lo he visto. Que viene un papel de aluminio por la parte de arriba, se quita el papel y queda expuesto el pegamento, es decir, ese sirve para sellar sobre todo las juntas de los cortes, donde tenemos 2 láminas así. ¿Es como alumbán? ¿Algo así? Algo así, exacto, ese mismo. Gracias. Se me escapa el nombre, sí, gracias. Sí, ingeniero, el señor Edwin nos pregunta ¿cuál es la máxima inclinación que puede utilizar con Tejagala? Wow, es una pregunta buena, no me atrevería a decirle un máximo, pero se puede usar, yo he visto 45 grados, lo he visto y se ve espectacular, así que entre más alto se use mejor. Claro, hay un momento en que ya queda como demasiado frontal hacia la vista de uno y se pierde también en el otro extremo también, así que yo diría que no más de 45 grados como máximo. Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Rojas, el señor Roberto, si se coloca un cierre lateral entre una pared y el techo, ¿no se coloca flashing entonces?
En ese caso se puede utilizar uno de los dos, solamente asegurarse de que el sellado quede bien entre el canal de inicio lateral y la pared. Hay que sellarlo bien ahí. El agua la va a recoger el canal de inicio lateral y la va a llegar hasta abajo. Así que sí, se puede utilizar ese en lugar del flashing. Gracias, ingeniero. Tenemos consultas con relación a garantías, tiempos de vida útil del techo. Nos pregunta el señor Grenal. Sí, la durabilidad es muy variable porque depende de las condiciones de instalación, sobre todo, que se tengan todos estos cuidados que hemos hablado aquí. Por ejemplo, algo que disminuye mucho la durabilidad del material es que quede todo ese polvillo metálico sobre la teja y se empieza a oxidar, eso deteriora la pintura muy rápido. Pero digo, en condiciones normales, una teja gala bien instalada, que se han seguido prácticas normales, no debería dar menos de 10 años de duración, digamos a la perforación, no se debe perforar nunca menos de 10 años. Claro, puede haber filtraciones por algún u otro motivo, va a haber decoloramiento normal de la pintura por el efecto del sol. El sol con el transcurrir del tiempo deteriora o opaca la pintura, le quita el brillo. En ese caso lo que hay que hacer es la limpieza hasta continuamente que hemos estado hablando, limpieza y curado de los diferentes puntos donde puede haber filtraciones. Gracias, ingeniero. El señor Julio nos pregunta si esa distancia entre carriolas son de centro a centro. Centro a centro de la carriola. Igual se puede hacer de extremo a extremo, para que le quede centro a centro es más fácil, porque allá arriba centro a centro es un poquito difícil. Uno lo hace de espalda a espalda y ahí queda la misma posición centro a centro. Pero sí, centro a centro de la carriola, 76 centímetros. Recuerden que las gradas miden 38, así que 2 gradas serían 76 centímetros. La tejagala tiene ese escaloncito ahí y ahí donde la carriola va a apoyar directamente. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta de precios comparativos. Nos pregunta el señor Leonidas, la tejagala es más cara que los zinc, pero ¿hay una calidad de teja o no? ¿Son iguales los materiales? Ok, muy importante la pregunta. Los colores que nosotros utilizamos, o digamos la materia prima que utilizamos en la teja gala, el terracota, el grafito, terramate, terra antiguo, todos son calidad superior de la pintura con referencia al rojo, por ejemplo, de los techos normales y al azul, al blanco de los otros techos. Más que todo por el tipo de pintura que utilizamos. La pintura que utilizamos en la teja gala es de durabilidad superior, es un poliéster siliconizado que da mayor durabilidad. La capa de pintura es un poquito más gruesa y la durabilidad es mayor. En el caso del terra antiguo es nuestra mayor durabilidad. El terra antiguo tiene 3 capas de pintura en la parte de arriba y además de eso es una capa de larguísima duración. Así que sí, hay diferentes niveles. Digamos que el más alto, el top durabilidad es el terra antiguo, porque tiene más pintura en la parte de arriba y es más duradero. Y digamos, ahí disminuimos un poquito al terra antiguo, perdón, al terra mate, terra brillo, todos los terra. Y de ahí bajamos entonces un poquito más al rojo, que sería el poliéster estándar modificado que utilizamos en todos los techos metálicos. Gracias, ingeniero. Ahora hablemos de la parte de mantenimiento. Tenemos muchísimas consultas. El señor Jorge nos pregunta con qué tipo de material recomiendan en pintar el techo, específicamente cuando una pintura adecuada para el techo, para que no se vea deteriorado, o si existe algún tipo de material, pintura de poliuretano, algo que pueda darle mayor durabilidad al techo. Sí, definitivamente nosotros podemos utilizar diferentes pinturas en el techo. Siempre recomiendo confirmar con el fabricante de la pintura, con el proveedor o sea, el fabricante de la pintura en sí, que sea compatible con la pintura, con el poliéster que utilizamos en el techo. Hay 2 casos ahí. Si tenemos ya corrosión presente en las láminas de teja gala en el techo, hay que aplicar un anticorrosivo inicialmente. O sea, limpiar bien el óxido, quitar esas partes y aplicar una capa anticorrosivo. Y encima de eso, entonces poner una pintura de acabado, un esmalte, que entonces nos puede dar. Puede ser un esmalte tan sencillo como un esmalte de alquídico que ofrecemos en nuestras tiendas, un esmalte mezcla poliuretano o un esmalte superior. Pero sí se puede pintar siempre y cuando tengamos el cuidado de aplicar anticorrosivo antes. Recuerden que el esmalte es para el brillo, para la lustrosidad del acabado, pero los anticorrosivos que se ponen abajo, las bases o los primarios, son para prevenir la corrosión, ¿sí? Así que hay que usar los 2 sistemas. Si nosotros queremos también, podemos utilizar, después de poner el anticorrosivo, podemos poner un esmalte, o un impermeabilizante, como este que vemos aquí, que entonces nos da la función de impermeabilizar la cubierta y nos da la función de el color también en este caso. Gracias, ingeniero. El señor Guillermo nos consulta los ganchos que sostienen las canales. ¿De qué material es? ¿Tienden a oxidarse rápidamente? ¿Cómo se pueden dar mantenimiento? Los ganchos que utilizamos son de acero galvanizado. En este caso, si recuerdo bien, son de calibre 20, acero galvanizado, sin pintura. Se pueden pintar fácilmente.
para esconderlos un poquito que no se vean, ¿no? Se pueden pintar y alargarle también la durabilidad del material. Obviamente, como es un poquito más grueso el material, en los bordes sobre todo puede haber algo de corrosión, pero sí es material galvanizado, o sea que tiene su protección de zinc. Gracias, ingeniero. Nos pregunta la señora Catherine si existe alguna manera de que estamos hablando de la durabilidad del material de Tejagala, si se puede calcular en base a lugares boscosos, salitres, gradientes de caída. Sí, en Panamá generalmente tenemos, digamos, 2 o 3 tipos de clima diferentes. Digamos, los más agresivos son los climas costeros, o sea, los que estamos a menos de, diría yo, 300 metros, 400 metros del borde de la línea de marea alta. Eso es algo muy agresivo. Ahí es donde se puede esperar una menor durabilidad. O sea, ahí vamos a tener que extremar las medidas de mantenimiento. 2 veces al año estar revisando y pintando. La manera de alargar la vida es poner pintura entre la agresividad del medio y el material. Esa es la manera más sencilla. Limpieza y pintura para alargar la durabilidad. Y la otra forma sería entonces, perdón, el otro sistema sería más clima, digamos, de ciudad, que también es agresivo porque tiene otros químicos agresivos, pero donde puede haber más polución, más acumulación de sucio en los techos, también con limpieza se puede lograr. Digamos que el rango no varía tanto, se puede acortar mucho el rango de durabilidad cuando estamos muy cerca de ambientes muy agresivos, cerca de una chimenea, por ejemplo, que emita gases sulfurosos, ahí puede haber corrosión alta también, o si estamos en un ambiente muy húmedo donde hay mucha agua todo el tiempo presente, el agua no escurre, cosas así por el estilo, ahí también puede disminuir. Pero yo no esperaría menos entre 5 y 15 años, o sea, en un periodo, ese rango puede dar de 15, 5, podemos tener hasta 20, 25 años de durabilidad, pero bien aplicados, bien mantenidos. Gracias. Ingeniero, nos consulta varios de nuestros clientes utilizar estos accesorios en otros sistemas y viceversa. Por ejemplo, el señor Meneses nos pregunta si estos mismos accesorios se pueden utilizar para techos de fibrocemento o también tenemos las consultas que si pueden utilizar cintas que se usan en la instalación de teja de arcilla que funcionan en los caballetes o lima alta acá en Tejagala. ¿Qué recomendación nos puede dar? Tengan en cuenta que siempre que yo pongo un metal como la tejagala en contacto con otro material que no sea metal, puede haber un problema de corrosión en el metal. Entonces hay que tener algo de cuidado. En el tema, por ejemplo, de lo que les recomendé hace un rato para los cortes de las limas altas, donde quedan las 2 láminas pegadas así, ahí puedo poner esa cinta asfáltica bituminosa que viene allí. Eso se mantiene bastante seco porque el agua no llega hasta allá y escurre rápidamente porque tiene inclinación. Entonces, si es posible usar algunos productos de eso, siempre tener cuidado o verificar en las instrucciones del fabricante del producto que puede estar en contacto con metales y ese tipo de cosas porque no vaya a haber una reacción de oxidación rápida o agresiva ahí hacia el lado del metal. Es lo que hay que tener mayor cuidado, pero en general sí se pueden utilizar estos productos, sobre todo si son bituminosos, así poliméricos, es decir, pastas de plásticos que se pueden utilizar en contacto con el metal. Gracias. Ingeniero, nos preguntan si quieren instalar la teja en un gazebo que está muy cerca del mar y la cara interna queda expuesta. ¿Debe utilizarse alguna pintura protectora? La parte interna siempre va a ser menos atacada porque, digamos, no está en contacto con la humedad directamente. Se podría proteger, sí, si está muy cerca del mar, se recomendaría pintarlo todo por dentro también, poner una capa extra de pintura por dentro para asegurar eso. Pongan especial atención cuando pintan, especial atención a los puntos de difícil acceso. Los puntos de difícil acceso con la brocha son puntos de fácil acceso para la corrosión, digámoslo de esa manera. Si te tiene una parte donde la brocha no puede llegar bien con la pintura, la oxidación sí va a llegar ahí, así que ahí es donde hay que tener mayor cuidado. Si se puede sellar esa parte para que no entre la humedad en ese punto, preferible, porque cuando se acumula la humedad en esos, yo les llamo resquicios, digamos, esos espacios pequeños que quedan entre una carriola y el techo, por ejemplo, o entre un tornillo y la pared, qué sé yo, en esas partes son puntos de inicio de corrosión y por ahí crece. Entonces hay que tener cuidado con esos puntos. Gracias. Ingeniero, nos pregunta el señor Jorge si él puede instalar paneles de energía solar sobre este techo. Sí se puede, pero tiene que haber tenido la previsión antes con la estructura. Realmente los paneles solares se debe tener la previsión es que la estructura de soporte del techo esté preparada para recibirlo. Esto generalmente cuando se está en la etapa de diseño de la casa o del techo, se le dice al diseñador, al ingeniero civil en este caso,
que va a haber una carga adicional por paneles solares y ellos están ya preparados para aumentar la carga, el peso muerto ese de la estructura y de los paneles solares. En el tema de la misma teja en sí, obviamente hay que tener algún tipo de accesorios para conectar los paneles o la estructura de los paneles a las carriolas del techo y evitar daños mayores a la teja. Obviamente, si hay que perforar, se perfora, pero hay que sellarlo apropiadamente para que no haya filtraciones por esos puntos. De igual forma, nos consultan sobre otro tipo de producto para el techo, como fijar antenas de TV. Sí, es lo mismo que se utiliza para cualquier techo metálico, no hay ninguna diferencia y hay que tener los cuidados. Si se van a hacer cortes, si hay que hacer una perforación, una salida de una tubería, de sellarlo, hacer un pipe flashing, o sea, un flashing para la tubería, para sellar alrededor del corte en el techo metálico, como si hace en cualquier otro techo de metal que requiere algún trabajo de hojalatería. Hay que hacer una pequeña capucha de metal allí, sellar alrededor, usar productos de calafatear en este caso y sellar apropiadamente. Pero se puede poner sin ningún problema. Gracias. Ingeniero, ¿puede por favor recordarnos el largo máximo en que viene la hoja? Tenemos muchísimas consultas de este tipo. Vamos a buscar esa diapositiva aquí. Estándar me parece que tenemos en las tiendas. Aquí lo tenemos un momentito. Vamos a echar para atrás esos al inicio. Aquí está. En las tiendas 9 gradas veo, creo que hasta 12 gradas hay en algunos colores. Aquí veo solamente 9, pero me parece que también hay hasta 12. Se puede hacer de grada en grada de cualquier tamaño. Ojo, eso es algo así, en medida especial. Obviamente, tal vez no haya todas disponibles en todas las tiendas, pero se pueden hacer por pedido especial al tamaño que se requiere. Eso es posible hacerlo y es algo que hacemos bastante rápido, pero lo más factible siempre es, obviamente, utilizar las que ya están disponibles para mayor velocidad. Gracias. Ingeniero, tenemos consultas. Quieren utilizar la teja en áreas, muchos salitres, ejemplo, Colón. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a nuestros clientes del área de Colón, el área de las costas? Hay que extremar el mantenimiento. Este es un techo metálico que se va a comportar un poco mejor que los techos metálicos tradicionales por la pintura adicional que tiene, de mayor resistencia, pero en áreas salitrosas o áreas de mucha humedad va a haber agresivas, va a haber oxidación, puede haber oxidación. Así que en esos casos, donde mayor agresividad hay en el ambiente, hay que aumentar el periodo, o sea, hacer los mantenimientos más frecuentemente. Eso es lo más importante para poder alargar o mantener la vida útil del producto en el techo. Eso significa limpieza constante, 1 o 2 veces al año, y retocar o repintar las áreas donde empieza a haber algún signo de corrosión. Tornillos, si hay un tornillo que se oxida, cambiarlo porque quedó mal puesto, no sé, o acumuló agua. Zonas de acumulación de agua o que se llenan de basura, también limpiar todo eso para que no haya corrosión acelerada. Gracias. Ingeniero, ahora que usted habló del lugar en donde no entra la brocha, nos pregunta el señor Ortiz, ¿cuál es la mejor manera de pintar? Brocha, rodillo. Depende, ¿no? Porque si es para protección, o sea, si es algo que yo estoy haciendo para mi casa, para que me dure lo más posible, lo mejor es rodillo y brocha, porque con la brocha yo aseguro el contacto y digamos, llegar a lugares más difíciles de acceso. Obviamente, si tengo áreas muy grandes, tengo que usar rodillo, porque si no, no termino nunca. Eso es preferible a sistemas, digamos, de aspersores, porque en ese caso la pintura no queda tan bien el contacto de la pintura con el metal. Pero sí, lo mejor es utilizar brocha y meterse en esas áreas de difícil acceso, ¿no? Porque ya les digo, si no llegamos con la pintura ahí, la corrosión sí va a llegar. Ingeniero, ¿existe alguna separación entre hojas en 4 aguas? Nos pregunta el señor Ángel. Separación entre hojas, no estoy muy seguro de esta pregunta. En 4 aguas. Bueno, en 4 aguas es un techo que escurre para los 4 lados. La separación no es ninguna en especial, siempre y cuando se tenga la medida de cada lado, ¿no? Por lo menos si un lado mide 4 metros y van a necesitar 4 láminas y van a tener que ir recortándose hacia arriba, ¿no? Habría que pedirlas casi todas del mismo largo de las del centro y recortarla de los lados para hacer las inclinaciones. No estoy muy claro de esa parte. Gracias. El señor Roberto nos pregunta si él puede pintar con pintura epóxica en áreas muy agresivas de salitre. Claro, pero cómo no, las pinturas anticorrosivas hay de varios tipos. Hay pinturas alquídicas, que son por ejemplo el minio rojo, esas son pinturas alquídicas. Hay pinturas de mayor
digamos, de grado industrial, que sería una pintura epóxica, que también se puede utilizar para dar mayor protección a la corrosión. Eso es muy factible, correcto. Gracias. Para todos los clientes que nos estaban consultando, la disponibilidad de las medidas y colores por sucursal, con mucho gusto nos pueden escribir al WhatsApp. Y también en nuestra página web tenemos ya algunos modelos estándares y en cada uno de los modelos de teja gala ustedes pueden ver en qué tienda se encuentra disponible ese material. Así que con mucho gusto también le podemos ayudar por ese medio. Ingeniero, ya para terminar, por favor, si nos puede recordar el tiempo de mantenimiento que se le debe dar a la teja gala, ¿qué es lo más recomendable? Lo mínimo recomendable es una vez al año. Limpieza completa del techo, revisión de los tornillos, por lo menos ahora mismo que ya empezó un poquito la temporada seca, que estaba demorando en entrar, pero pareciera ya hace como una semana que no está lloviendo, por lo menos no en todas partes. Mi recomendación es ahora, este mes de enero, hacer una revisión del techo. Mucho cuidado cuando se van a subir al techo, por favor. No aseguren esas escaleras. Si tienen a alguien que lo pueda hacer por ustedes, mejor todavía. Contraten eso, no nos ahorremos esas cosas, hagámoslo con la gente que son especialistas en eso, que le den una buena limpieza y una buena pintura en caso se requiera las partes, digamos los tornillos, ponerla impermeabilizante y sellador y impermeabilizante a los tornillos, y limpieza general. Sobre todo ahora mismo las canales están recibiendo o tienen los techos, perdón, están recibiendo muchas hojas y esas hojas van a las canales. Tenemos que limpiar ahora y volver a limpiar por lo menos entre marzo, abril, antes de que empiece la temporada de lluvias. Hay que volver a limpiar las canales, sacar esas hojas, porque si no, ahí cuando caen esos aguaceros de mayo, los primeros aguaceros fuertes, empezamos a tener desborde de las canales por la acumulación de suciedad y de hojas en los techos. Así que no dejemos que eso nos pase con nuestro techo de teja gala, mantengámoslo en buenas condiciones, nítido, que se vea como el primer día. Si le mantenemos la limpieza, le ponemos su sellador en los puntos adecuados, ese techo nos va a durar muchísimos años. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Torres, ¿la separación adecuada entre hojas en las canales de las caídas de aguas en las limas hondas? Eso puede quedar bastante pegado. O sea, me imagino que es en el corte donde bajan, perdón, donde bajan las dos láminas. Allí se puede dejar una abertura como de 2 pulgadas, algo así por el estilo, para que es el agua que va a caer en la misma canal lima honda que tengo acá, que demostré hace un rato. Puede ser un poco menos también, pero no dejaría más de 2 pulgadas de abertura allí para que quede bien tapado. Gracias, ingeniero. Tenemos una consulta sobre asesoría técnica. Nos pregunta la señora Yanis, por ejemplo, si ya tiene alguna mala instalación o quiere un apoyo profesional, ¿qué servicio le podemos brindar? Bueno, yo creo que nuestros gerentes en las tiendas les pueden ayudar con eso. Siempre tenemos algunas referencias de buenos instaladores que son clientes de Hopsa y que de pronto consultando a través del WhatsApp que requieren alguna referencia. Recuerden que no son instaladores que trabajan para nosotros, pero que sí son clientes de nosotros y que conocemos y que sabemos que hacen buenos trabajos, le podemos dar algunas referencias ahí. Me parece que la mejor manera sería, Natalie, o que te manden algún correo directamente allá al correo de info para pasar. Sí, nos pueden mandar a info o nos pueden escribir directamente, nos pueden mandar el correo a info@hopsa.com o escribirnos directamente al WhatsApp 6550-1921, que con mucho gusto le podemos ayudar con los inconvenientes o dudas o consultas que tengan sobre sus instalaciones. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. No se preocupen, ustedes van a tener este material de la capacitación para que puedan ver todos los detalles que nos dio el ingeniero Lam. Esta capacitación no tiene certificación. Como lo comentamos en el chat, las capacitaciones certificadas se anuncian previamente y para obtener el certificado se debe pasar por una prueba de conocimiento. Así que esta capacitación no tiene certificación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer verlos todo el día hoy. Gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Hasta luego.